el podcast de Rumenwo, donde aprendemos foto, aprendemos vídeo y somos felices. Bueno, qué temática tan interesante hoy. Tema cine y sobre todo ciertas preguntas que fuisteis haciendo por Instagram sobre si se puede vivir hoy del cine, cómo se puede entrar, cómo está el mundo del cine hoy, ciertas recomendaciones que vamos a tener súper interesantes para seguir investigando. Bueno, yo creo que os va a gustar y tenemos con nosotros a Paco de aprendercine.com. Muchas gracias por estar aquí, Paco. Hola, gracias a ti por invitarme al podcast, que me parece muy interesante para todos los que nos gusta la imagen, el vídeo y también incluso los negocios digitales y el mundo digital, Claro. porque se habla un poco de todo y que encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, que bueno, ya sabéis que seguro que habéis visto por ahí por las redes que Paco tiene un canal que se llama aprendercine.com y tienes contenido súper interesante. De hecho, yo llegué a ese contenido, a tu canal, por la lista de reproducción que tienes. Yo no sé si fue la de dirección o la de guión. Yo creo que fue la de guión, porque cuando estaba con el cortometraje de ECM, dije, venga, me voy a poner un poquito más al día con todo, que llevo un montón de tiempo sin darle caña al cine. Y entonces llegué a tus tutoriales y dije, joder, qué bien hechos, ya cada tutorial en sí, pero después qué bien hecha la lista de reproducción, porque es que te hace comerte todos uno tras otro. O sea, y te empachas y claro, eso funciona genial para posicionar, ¿no? Claro, sí. Sí, ¿no? Era un poco pensando también en... Bueno, la página web la empecé también así, ¿no? El proyecto de aprendercine.com fue primero una página, un blog que empezó y estuve primero 2 años antes de dar el salto a YouTube, porque yo llevo muchos años pues, en el audiovisual y en rodajes, pero estoy acostumbrado a estar al otro lado, claro. Ya. Estar delante de la cámara y me costó un tiempo de prepararme también, no solamente, sí, de un poco de dar ese paso, de decir, venga, bueno, no es fácil, ¿eh? Ya poco a poco le voy perdiendo el miedo, pero aún así, hoy estoy un poco con miedo porque no estoy acostumbrado a los directos. Yo me Claro. hizo todo mucho, le doy muchas vueltas a todo lo que publico siempre. Claro. Sí, es un formato muy, muy diferente y sobre todo, pues eso, a mí también me pasa las primeras veces que pruebas algo diferente o que incluso hablas con alguien, por ejemplo, yo que sé, que a lo mejor no has hablado nunca, pero le has visto 1000 veces, pues incluso ya el tema de que sea un poco raro, por ejemplo, cuando hablé con Euge ayer o con gente así que dices, jolín, qué extraño se hace ahora hablar aquí, ¿no? Pero nada, al final enseguida se le va cogiendo el truco al formato y va surgiendo, sobre todo si es así en conversación, ¿no? Sí. Muy bien. De hecho, eso, antes de que, cuando hemos charlado un poco, pues eso es lo que tú dices, es la sensación de que ya nos conocemos, ¿no? Es como si, Claro. como yo te he visto y tú me has visto y al final es como que nos hemos nutrido un poco el uno del otro y hemos apuntado el uno al otro, pues al final es como, aunque no nos conozcamos en persona, pero sí, es como una pequeña parte de esa persona la conoces. Sí, es súper potente lo que ocurre con las redes porque yo que soy muy ermitaño de estar en casa y no quedar con la gente y eso al final te conecta muchísimo todo esto. Pues nada, yo tengo unas cuantas preguntas que te quiero ir haciendo. También ha habido ciertas preguntas en Instagram, así que si te parece vamos a meternos ahí al lío y a ver qué va surgiendo. Porque sobre todo había preguntas respecto al estado del cine actual en el sentido de, oye, pero hoy día uno si dice que se quiere dedicar al cine, ¿lo puede conseguir? Es decir, ¿cómo ves tú el percal, no? Pues ese se puede, ¿no? En el momento, o sea, desde el momento en el que hay personas que se dedican a ello, pues ese se puede. Yo creo que la pregunta habría que replantearla y sería más bien, ¿es difícil vivir del cine? Ya. Sí, es difícil, es muy difícil. De hecho, pues eso, yo la mayor parte de la gente que conozco de mi edad o que empezó al mismo tiempo que yo, pues hay muy poca gente que lo haya conseguido. Hay gente que lo ha conseguido. Gente que lo ha conseguido. Me refiero a guión y dirección, ¿vale? O sea, suele ser con lo que se queda la gente, ¿no? O a lo que aspira la gente. Pero luego no es tan difícil, pero aún así también es difícil trabajar, digamos, de equipo técnico, ¿no? Trabajar en rodajes es un poquito más accesible, que aún así también es difícil porque necesitas pues ir haciendo tus contactos, necesitas ir conociendo gente y eso es un proceso pues, que lleva años. Claro. Puede ser, se puede, y de hecho, pues eso, lo que pasa es que también es verdad que es un trabajo que desde fuera pues puede parecer muy glamuroso, pero trabajar en rodajes pues es duro. Hay que madrugar mucho casi siempre, son temporadas que duermen muy poco, que dejan muchísima energía y es muy inestable a nivel laboral. O sea, porque
porque claro, no es como conseguir un trabajo que tú sabes que vas a tener trabajo durante tanto tiempo. Un rodaje dura unas cuantas semanas. En una película ya de presupuesto medio, pues a lo mejor son 10 semanas, y pues ya no sabes cuándo te vuelven a llamar. Claro, yo te iba a preguntar porque, bueno, yo tengo mi propia experiencia súper escasa, por decirlo así, y luego también de otras personas que he escuchado. En mi caso era como, bueno, uno idealiza, ¿no? El tema del cine y dice, ay, yo quiero dedicarme al cine y qué bonito, y las películas y los sueños y demás, ¿no? Y de repente estuve de extra en algunas películas y ves cómo es el día a día y dices, ostras, yo no sé si quiero trabajar todos los días así, ¿no? Y luego recuerdo, pues eso, la historia de Brandon Lee que contaba en uno de sus cursos, que decía que él estudió cine, ¿no? Y quería dedicarse a ello y que llevaba no sé cuánto tiempo trabajando en una peli y que de repente un día se encontró a las 4 de la mañana recogiendo cables, lloviendo al exterior y dice, ¿yo qué hago aquí si yo quiero contar historias, ¿no? Entonces, ¿eso es así? ¿O realmente, bueno, es un poquito ciertas experiencias personales, pero luego sí que cuando estás dentro es diferente? Pues a ver, a mí me pasó algo parecido, ¿eh? O sea, no exactamente así. En mi caso no era lluvia, era en el desierto en julio, Ya ves. aquí en Almería, y viendo cómo la gente tenía lipotimia, tenía esa... Ostras, ya Claro, a ves. mí no me pasó nada, pero sí es verdad que yo fue un rodaje que estuve 2 semanas de auxiliar de dirección en un cortometraje de mucho presupuesto, Ajá. parte internacional, rodado en inglés, y fue una experiencia pues muy bonita, aprendí mucho, no era el tipo de rodaje al que yo estaba acostumbrado, pero a mí no me gustó. O sea, yo no disfruté porque al final era eso. El cine, cuando ya hablas de equipos de decenas de personas, ya empieza a hablar de 40, 50, 60, 70, 80 personas o más. Yeah. Al final es muy jerárquico. O sea, no llega a ser militar porque obviamente no es que estés yendo a la guerra, pero sí en ese sentido es muy jerárquico. O sea, tú tienes una función específica y tienes un superior y tú tienes una función concreta. Eso es lo normal, ¿eh? Luego, ya te digo que depende mucho de cada rodaje, depende mucho de la forma de hacer cine incluso, pero justamente yo hace poco leí también una entrevista de un director que ha ganado un Goya este año a Mejor Documental, Luis López Carrasco, que es de Murcia, y él estudió no me acuerdo si fue en la ECA, bueno, una escuela de las más conocidas de España. Y también el primer rodaje que fue le pasó exactamente lo mismo, que dijo, pero si es que esto es como ir al ejército, no, si yo lo que quiero es contar historias y esperar. Y al final es que eso, o sea, yo admiro mucho a la gente que trabaja de crew, que tengo muchos amigos que trabajan de eso, porque tienes que estar hecho de una pasta especial, ¿eh? O sea, porque ya te digo yo que es que se sufre mucho, se pasa mucho frío, se pasa mucho calor, se duerme poco, tienen muchos picos de estrés y la mayor parte de las veces la gran parte del equipo no está viendo el rodaje, no porque se está rodando. Y entonces, si imagínate que estás en esa situación, ¿no? Alguien ha estudiado esto y de repente le entra el bajón porque a lo mejor no era lo que se esperaba. ¿Qué le dirías? ¿Sabes? ¿Que lo siga intentando que luego es diferente o que no es para todo el mundo? No, yo creo que cada uno tiene que seguir su propio camino. O sea, hay mucha gente que sí le gusta eso y puede trabajar en equipos de dirección, en equipos de producción, en equipos de fotografía, que el equipo de fotografía es de los más duros porque al final es como el motor del rodaje, ¿no? Nunca para. O sea, está siempre desde que todo el mundo está pendiente de que se ilumine, se va a grabar, se para, venga, se prepara el siguiente. Entonces siempre tienen que ir incluso de avance, ¿no? Tienen que es lo que se llama avance, incluso a veces varias unidades. Depende mucho de cómo se organiza ese rodaje, porque cada película es un mundo, ¿no? Pero que tiene que probar. Si es que al final cada uno tiene que probar, porque a lo mejor prueba y es lo que le gusta. Y casi todo el mundo conoce solamente las figuras de guión y dirección, pero hay muchos puestos de trabajo dentro de un rodaje. Claro. Una de mis mejores amigas, por ejemplo, pues eso, ya empezó queriendo ser ayudante de dirección, porque le gusta así organizar, y poquito a poco pues empezó en producción desde Málaga, poquito a poco en cortos, luego una peli de muy bajo presupuesto, luego en una TV movie, luego hasta que ha acabado de jefa de transportes en Star Wars, en dos de James Bond, en dos de Star Wars. O sea, digamos que a nivel de producción, o sea,
no hay algo más grande en cuanto a logística, que es lo que se encarga ella, ¿no? De que todo Ya, esté donde tiene que estar, a la hora de que tiene que estar todos los camiones, transportar todo el material, todas las personas, o sea, ya. y por eso me refiero, que al final cada uno tiene que ir encontrando. Y otro amigo que tengo que... Con ellos dos, de hecho, en el canal de YouTube hay un vídeo que hice en colaboración con ellos, Ujú. especialmente Mil, y cuentan un poco sus dos oficios, ¿no? Él, por Sí, ejemplo, ese lo he visto. él trabaja de ambientador de vestuario, Ujú. que eso no te lo enseñan en la carrera de comunicación audiovisual, sabes lo que es un ambientador de vestuario. Eso lo vas aprendiendo cuando trabajas en rodaje y vas diciendo, y él empezó en arte y de pronto Ujú. digo, oye, pues a mí lo que me gusta es eso. Y al Ya, final has descubierto su vocación con el paso de muchos años. ya. Porque Ujú. muchos puestos dentro de un rodaje, o sea, es que es tan inmenso, que el departamento de arte es tan grande y hay tantos puestos diferentes, Ya. dentro de fotografía también, dentro de dirección. Cada uno Ujú. y hay gente que a lo mejor le gusta eso y se especializa en ser ayudante de dirección. O sea, Ya. y no tiene vocación de ser director, sino que realmente lo que Ujú. le gusta es ser ayudante de dirección, que también Ya. hay mucha gente así, o ser script, o ser... Hay que investigar, tiene que investigar y probar. O sea, eso hay que empezar por abajo, poquito a poco, un corto, Claro. otro, y en los rodajes vas conociendo a gente y el otro te acaba llamando, y eso, bueno, es un proceso que lleva años y que va saliendo de forma orgánica y de forma natural. Claro. Pero ahora Porque mismo hay igual, mucho trabajo, ¿eh? Ahora mismo ya te digo yo que hay mucho trabajo, sí. porque, por ejemplo, yo tengo una, o sea, empecé en una asociación bueno, que empezamos a fundar un grupo de profesionales del cine y del audiovisual de aquí de Almería. Ujú. Me tuve que salir poco a poco porque me empezó a crecer el proyecto de aprender cine y yo ya no podía más con mi vida. Y dije, lo siento, pero me hago a un lado porque no. Pero sí estuve en la gestación de esa asociación de profesional y tal. Y Ujú. ahora mismo, pues eso, también hacemos, claro, la asociación hace formaciones especializadas en ciertas cosas, ¿no? Para el audiovisual y el cine. Ujú. Y es que no hay ahora mismo voluntarios que puedan echar un cable pues, a asistir en la formación porque está todo el mundo trabajando. Ya ves. Porque tienes que ¿Y eso, estar trabajando. y por qué es? Porque por el tema de que ahora se está produciendo mucho en España, etcétera, por tema Netflix y demás, o... Sí, las series han traído más trabajo y hay mucho rodaje. De hecho, pues mi Ujú. amigo, el que es ambientador de vestuario, también está ahora rodando y termina en junio, y mi otra amiga se va también en julio, empieza otro rodaje. O sea, Ajá. Ya, ya, ya. O sea que hay mucho movimiento. hay Oye, bastante. y una pregunta. Em, bueno, el tema de que es muy duro, ¿no? Y hay que estar como hecho de otra pasta, como dices, ¿no? Hay que ser resistente, ¿no? Resiliente. ¿Y qué crees que es entonces lo que a la gente le hace seguir queriendo estar allí y levantarse, pues eso, a las 3 de la mañana, a veces 4 de la mañana, ¿no? Para rodajes, etcétera? ¿Es esa magia de saber que estás creando algo, pues eso, como una película? ¿O qué crees que es lo que te atrapa? Pues yo creo que en cada caso será algo distinto, ¿no? Esto lo he hablado yo con algunos amigos míos que sí trabajan, pues, en ese tipo de rodajes grandes. Ujú. Y yo creo que al final sí, en algunos casos puede que sea eso, en otros puede que a lo mejor tampoco es que o sea, es que tampoco te Ya, muy fan de ese tipo de películas, ya. pero al final es como una pequeña familia que se forma dentro, porque es muy intenso. O sea, es que Ujú. a lo mejor son, pues eso, mínimo, aunque sea una película muy pequeñita, pues 3, 4 semanas no te las quita nadie, y cuando Ya. son ya series y cosas así, es que hay rodajes que se pueden prolongar muchos meses. O sea, sí, sí, sí se rueda. Pero bueno, 2, 3 meses no te lo quita nadie de estar, desde que te levantas hasta que te acuestas, con esas personas resolviendo problemas sin parar, porque el cine Ya. consiste en eso. O sea, Ya. básicamente En resolver. resolver un problema tras otro. Ya, 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 ya. Sí, nosotros, bueno, yo ya digo, no he tenido mucha experiencia en rodajes grandes, salvo como extra. He estado también, bueno, en platos de televisión y demás, pero sí que, bueno, he rodado, bueno, cortometrajes con muy poquito presupuesto, y luego ya el de ECM que hice, que bueno, ya me lo trabajé un poco más, pero la idea era hacerlo yo solo, y luego el año pasado, como incluso ejercicio de team building, lo rodamos uno entre todo el equipo, pero nos quedó por grabar alguna cosa y llevamos un año y tenemos que terminarlo ahora en julio. Vamos, ya tenemos día para terminarlo, pero estuvimos una semana, yo creo que eran como 12 13 horas al día sin parar,
y es un corto y claro, lo disfrutas, ¿no? Y luego dices, ay, qué guay, venga. Pero cuando estás allí dices, madre mía, estoy harto ya. Todos los días, 13 horas al día ahí sin parar y de un lado para otro y para otro. Y lo que dices, resolviendo y ahora esto y ahora aquello y revisando que todo está bien. Bueno, es intenso, sí, sí, te tiene que gustar, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y también depende mucho del tipo de películas. Es que por eso digo que a mí, por ejemplo, los rodajes de muchas personas, como también soy un poco ermitaño, como tú, pues no me gustan tanto. Y el otro día hablaba con un amigo que justo está preparando ahora su primera peli y estábamos hablando de eso porque la peli que ha ganado este año el Oscar, Nomadland, Ujú, si veis, de hecho, bueno, en uno de los últimos vídeos que subí al canal, que hablo de la dirección de fotografía, salen varios cortes que son del making of ujú, de Nomadland. Y es que es ujú. un equipo de 7 u 8 personas. O sea, Ya. que ellos ruedan así. Ellos son Ujú, un equipo muy pequeño, que el director de ujú. fotografía además es el diseñador de producción Ah, y hace el arte también. ya ves. Y tenían, pues eso, un equipo en el que a lo mejor el equipo de cámara es mínimo de 2, 3 personas como mucho, quizás sea el que tenga más, alguien de producción, pero un equipo súper pequeño por la forma que tienen ellos de rodar, que está más cercana a una mezcla o muy cercana al documental, ¿no? De buscar Ya. cosas, de buscar la verdad, utilizar Ujú. actores que no son profesionales. Claro, si tú a un actor no profesional le pones a 80 personas alrededor, o sea, vamos, sale corriendo. Claro. Sí, eso te iba a decir también. Pequeñito, que a Ujú. los que todos les pones cara, te sabe el nombre de todos. Se crea Claro. una conexión y una sintonía que te permite llegar a lograr cosas que no puedes hacerlas de otra forma, ¿no? Y a mí me interesa Ujú. más, a la hora de crear, me interesa más ese tipo de cine. Yo en mi rodaje, el máximo que he tenido ha sido 15 o 20 personas Ujú. y ya, y ya. Claro. Y ya Sí, está bien. te iba a preguntar de eso también porque, claro, empecé a ver, pues eso, realmente el estrés que puede haber, que puede llegar a haber, pues eso, las cargas, etcétera. Pero luego vi, es que ya fue hace mucho y no me acuerdo, pero recuerdo que había un director de cine, yo no sé si era el director de En la habitación, que decía que en sus... No estoy nada seguro si era él, pero bueno, que decía que en sus rodajes no había estrés, que el equipo de rodaje era mucho más pequeño y que lo hacían de una manera mucho más pausada, mucho más calmada, no había nada de gritos, nada de movimiento, ¿sabes? Todo muy calmado. Y yo decía, jolín, así sí, ¿no? Yo creo que si hiciese algo, yo creo que trataría de plantearlo de esa manera. Pero claro, al final, como cada día de rodaje es súper caro, por eso hay tantas ganas de que se vaya avanzando rápido y se termine cada día lo que se ha planeado, ¿no? Claro, pero sí, así suele ser la mayoría de producciones, pero no todas son así. De hecho, No todas. hay muchos directores que sí que se empeñan pues, en que su set de rodaje sea un sitio donde la gente esté tranquila y esté a gusto y no haya estrés. Y hay algunos que lo consiguen, aunque haya momentos en los que sea inevitable, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el corto así más grande que hice, que eso, que a lo mejor 15 o 20 personas, toda la gente habla muy bien o sea, de que tienen un buen recuerdo. De hecho, de ahí salieron luego muchas amistades de gente que no se conocían, que Ya. yo intenté que todos fueran gente que yo conocía, porque a mí me gusta rodear, no me gusta, o sea, es como algo íntimo y quiero tener, por lo menos si alguien venía que yo no lo conocía, era muy amigo de alguien, o sea, de alguien Ya. en quien yo confiaba, ¿no? Y así se crearon conexiones que luego surgieron productoras de ahí, que se unieron 2 o 3 que se conocieron ahí, se salieron productoras, salieron Ya. muchas cosas bonitas y creo que solamente hubo un momento que estuvimos un poquillo tensos porque, claro, yo no tenía presupuesto para alquilar o para que me cedieran un autobús y había una escena en la que se tenía que subir al autobús. Entonces, claro, teníamos que esperar a que llegara el autobús de línea Ya. y era en Ya plan, ves. claro, que viene por o sea, que viene por la esquina. Entonces ya era como todo. Y claro, y luego tenías que volver a esperar otros 15 minutos para hacer la siguiente. Ya. Ya. Esos momentos en los que, claro, ya no lo controlas tú, sino que depende de... Y además que se para donde tú quieras para que el plano y el encuadre quede como tú quieras, ¿sabes? O sea, que no le puedes Ya poner ves. una marca y decirle al conductor de autobús, párate aquí. Claro, es que eso, bueno, es un poco el cine de guerrilla, ¿no? O sea, Claro, como pilles el momento, así, adaptándote y un poco a la carrera, ¿no?
Pero bueno, eso es un poco la magia. Yo creo que sí que puede que vaya un poco por ahí, a ver si no voy muy desencaminado. Que cuando hay esos rodajes y con tanto tiempo con esas personas y además tratando de crear algo bonito, sobre todo si todo el mundo resuena con la historia, pues como que vives una experiencia que te llena, ¿no? A muchos niveles y se vive como algo muy especial, ¿no? Y eso es lo que yo creo que quizá a muchas personas le engancha, ¿no? De hacer cine. Sí, yo creo que sí, que Ujú. en muchos casos no todos los rodajes van a ser así, obviamente, porque hay algo, Ya, es lo que te digo, se pueden llegar a convertir en una ya, pesadilla casi, ¿no? De decir que, ya. ir otra vez, porque, porque puede pasar, pero sí, de vez en cuando, pues están esos rodajes que se te quedan ahí como una experiencia inolvidable Ujú. y pues ese corto que te digo en concreto, pues que cuando coincido a lo mejor, por ejemplo, con la actriz que he vuelto a coincidir alguna vez, pues te lo dice, que tiene un buen recuerdo Claro. de aquello, ¿no? O sea, que al final, y bueno, ya aparte de la actriz, pues todos los amigos, porque yo desde ahí es que hice muchas amistades, de gente que a lo mejor no conocía tanto y que la conocía ahí, Sí. y ahora son de las personas que más, o sea, que son prácticamente de mi familia, si no como Ya, ya, ya. hermanos casi, o sea, primos. Ya. Es que eso es muy bonito. Sí, sí, yo por eso quise hacerlo como team building para el equipo porque sabía que estar todos durante un montón de días, muchas horas, tratando de conseguir algo y además que el propio equipo participaba, o sea, lo hacíamos entre el equipo, que el que más sabe de cine en el equipo es Alex y el resto, bueno, yo las cosas que sé y luego el equipo, pues bueno, bueno, también Susana sabe mucho de cine, nuestra otra editora, pero ellos también salían de actores y demás, es una experiencia muy bonita, o sea, es muy, y tenemos muchas ganas de terminarlo. Y entonces te iba retomando un poquito la pregunta, para la gente que se pregunta si hoy se puede dedicar uno al cine, les dirías que sí, que hay mucho trabajo, o depende de cómo lo enfoques. A ver, sí, pero que tengan paciencia. Es que el problema que tenemos hoy en día es que Que las queremos redes todo. sociales están muy bien porque nos permiten, pues lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Que pues podamos aprender muchísimo, por ejemplo, algo que tú y yo no teníamos cuando empezamos, porque Claro, encontrar la información pues era irte a la biblioteca a buscar libros, sí, ver sí, making sí, of, y hoy en claro, día pues tienes muchísimo material, muchísimas, pues eso, pues puedes escuchar el podcast de Roger Dickens, o sea, ya, este tipo de cosas, o sea, la cantidad de información disponible que hay para poder formarse está muy bien, pero al mismo tiempo Internet y cómo funcionamos hoy en día hace que pensemos que las cosas son como súper rápidas, ¿no? ya, Y tiene que ser un proceso orgánico que no ujú, va a ser inmediato, porque ni ya, siquiera la gente ujú, yo de toda la gente que conozco del gremio, y con toda la gente que he ido coincidiendo, diría que la mitad han ido a escuela y la otra mitad no. O sea, hay mucha gente que a lo mejor incluso no tiene ni por qué haber estudiado comunicación audiovisual, ¿vale? Y han ya, aprendido de forma autodidacta o bien sonido, o bien cámara, o lo que sea. ujú, Pero le ha llevado años. O sea, claro, porque al final sí, tal cual. es que no hay otra fórmula. Es que voy a un rodaje, he hecho una mano, con suerte pues es un rodaje en el que me lo paso bien, hago Ujú, silencio con alguien, de pronto esa ujú, persona se acuerda de mí, sale otro ya, rodaje, me llama, ya, y otro rodaje, sí, y otro rodaje, y así es que va así, pero claro, no es algo que se vaya a conseguir a lo mejor tienes suerte y en 6 meses te sale una oportunidad maravillosa y ujú, estupenda, pero no ujú, es lo habitual. Y luego también tienes más probabilidades si estás en una ciudad grande ya, que si estás en un sitio pequeño. claro, Porque si estás en un sí. sitio pequeño lo vas a tener que crear tú. Claro, tal cual. Te iba a preguntar sobre todas estas cosas, porque también se lo pregunta mucho la gente. En plan, ¿qué hace falta? Por ejemplo, alguno preguntaba, quiero ser director de cine. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Tengo que estudiar tal cual en una escuela o por mi cuenta puedo? Y creo que tienes incluso vídeos sobre esto, ¿no? Y sobre tu opinión de estudiar la carrera y todo eso. Tengo un vídeo de hecho, eso, cómo ser director de cine, y yo planteo 5. No lo planteo ni siquiera en términos de hay que ir a escuela o no. Digo, tanto si vas a una escuela como si no, estos 5 pasos, o sea, estas 5 formas, yo creo que son las más habituales, que se puede reducir incluso menos, o sea, se puede Ujú. reducir incluso a 3, o sea, porque al final para que alguien llegue y te dé dinero para hacer una película, que supongo que va por ahí la pregunta, porque es lo que la gente espera. Ya, O sea, ya, ¿cómo llego y conozco a un productor? Pues es que, claro, primero que tenemos una idea de los productores como si faltan productores, realmente, productores que sean productores eh,
que quieran producir, porque al final lo que pasa con la mayoría de los directores es que acabamos teniendo que producir nuestros propios proyectos cuando no tenemos vocación de producir, ¿vale? O sea, no producimos para los demás, sino porque no nos queda más remedio. Entonces, si tú quieres conseguir que alguien te ponga dinero, o sea, es mucho dinero lo que va a invertir, y esa persona invierte porque espera retorno. Recuperar. Claro, y el cine ya de por sí es una inversión de riesgo. Entonces, bueno, hay un sistema de producción que funciona en cada país de una forma distinta, pero digamos que suele ser, por lo menos en Europa y Latinoamérica, pues una mezcla de público y de privado, y se va intentando reunir la financiación, y ese productor, si le interesa tu proyecto, si ve que tiene potencial de conseguir ciertas ayudas, que eso también influye. O sea, es que son muchas cosas, pero digamos que las formas, yo solamente veo dos. O sea, o pasas años primero haciendo cortos, como a lo mejor como los que decimos tú y yo, ¿no? De juntarnos, ir aprendiendo. Luego hay que dar el paso, no tiene por qué, no es necesario, porque hay gente que no ha seguido ese paso, pero digamos que el paso necesario sería hacer un cortometraje profesional. Y el profesional no quiere decir que tenga un look profesional, porque hoy en día podemos conseguir un look profesional con una Blackmagic, por ejemplo, ¿no? Pero no va por ahí, va porque tú digamos que sigas los pasos que sigue una película grande. Claro. Tienes que estar dado de alta en el ICA, en el caso de España, si es Argentina, ICA, si es México, pues será su academia, digamos, y tienes que pasar por toda esa burocracia. Y pasar esa burocracia implica una serie de gastos. Entonces vas a tener unos gastos mínimos. Solamente el hecho de poner en pie una producción, aunque sea un corto y aunque nadie cobre, dar de alta a la gente en la seguridad social cuesta dinero, y no cuesta poco. Y de hecho, ya solamente ahí se te pueden ir en España miles de euros. Un grupo pequeño, ¿eh? Hay que pagar seguros, hay que pagar mucho. Alquilar material y tal, pues material de rodaje cada día, y eso sin que la gente cobre. Luego ya sí, yo he cobrado en cortos, he cobrado en varios cortos, y uno he cobrado incluso bien, pero no es lo habitual, claro. Y digamos que ese sería el siguiente paso, porque digamos que es tu escuela de cine, por decirlo de alguna forma, es lo que te va a enseñar a cómo se produce el cine a nivel grande, porque es lo mismo. Vas a tener que pasar por búsqueda de financiación, que se puede prolongar tiempo, porque ya no es, bueno, yo con mis medios me lo hago, eso así es como lo he hecho yo siempre, solamente una vez tuve una ayuda, y lo normal es que sea un proceso que se puede arrastrar 1 año, 2 años mínimo, que tienes que pasar por intentar reunir la financiación presentándote pues a las distintas ayudas que haya, pues de tu provincia, de tu comunidad, del estado, de concursos que hay en festivales, también que hay muchos concursos a proyectos. Y cuando ya pues, y ya sí, pues si no te alcanza, pues ya haces un crowdfunding para completar lo que te falte, ¿no? O búscate donde sea, o hay gente que pide créditos. Yo tengo varios amigos que han pedido créditos para poder refinanciar el corto. Y luego te pasas 3 o 4 años pagando ese corto. Claro. O sea, que básicamente y luego, si quieres dar el salto al largometraje, pues ya solamente hay 2 opciones. O pasas años esperando tú con tu proyecto, me escribo un guión, o busco un guión de alguien que tenga, o si yo soy director, por ejemplo, ¿no? Y me paso años buscando a alguien que confíe en mí como para empezar a mover el proyecto, que luego no quiere decir que salga, tiene que empezar a moverlo. Y tiene que pasar por las distintas vías, que puede ser las televisiones, puede ser tal, y eso es un proceso pues que lleva tiempo y que claro, muchas veces no se consigue. Entonces pues digamos que hay gente que, si vas por esa vía, pues es, digamos, la vía más ortodoxa, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la más habitual. Yo busco un productor, ese productor se encarga de todo, y yo firmo un contrato como director, cobro mi parte, pero eso, claro, no es fácil. Entonces, también existe la otra opción, que ha hecho mucha gente, muchísima gente, de muchos directores conocidos que conocemos, lo han hecho así, que es producirte tú tu primera película. Esa primera película que tú hagas con los medios que consigas, esa es tu carta de presentación. Por eso digo que en cualquiera de los 2 casos es un proceso que te va a llevar años, y lo difícil de dar el salto al largometraje es que, claro, desde que tú has tenido la idea
has escrito el guión hasta que finalmente consigues rodarlo, pues con suerte, si tienes mucha suerte, pueden pasar 2 o 3 años. Pero hay mucha gente que tarda 10 años en levantar su primera película. ¿Y dirías que todo ese camino es más o menos fácil según si eliges estudiar en una escuela de cine o estudias por tu cuenta? O sea, ¿es diferente el camino? Sí, puede ser diferente y no. O sea, al final hay gente que va a escuela de cine y cuando tengo muchos amigos que han estudiado en la escuela de cine y luego no, o sea, trabajan en audiovisual, pero no han abandonado su vocación de decir yo quiero ser director de cine y han estudiado dirección de cine. Entonces, eso no te va a llevar en volandas, te va a costar lo mismo que el resto. Lo que pasa es que las escuelas de cine, las que son buenas, o sea, las que ya tienen mucha trayectoria, como la Escuela de Cuba, como, no sé, escuelas que tienen ya como mucho bagaje, realmente son un vivero de futuros cineastas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahí vas a sacar de ahí tus colaboradores, casi seguro. De la otra forma te va a costar probablemente mucho más encontrarlo. Es que o sea, es como... O sea, ir a una escuela es como ir al lugar donde se está cociendo lo que quieres conseguir, ¿no? Es que tú si vas a una escuela de estas de eso, primero que son muy caras. Yo jamás me lo hubiera podido pagar y por eso no fui, no porque no quisiera, sino porque no hubiera querido ir. Pero de hecho yo creo que tú igual, ¿no? O sea, en algún vídeo te quiero decirlo, ¿no? Que era impensable, porque no... Y yo tengo amigos que aun viniendo a lo mejor de familias que a lo mejor sí eran también familias que no tenían tampoco, o sea, que tampoco que fueran millonarias, pero el hecho de vivir en Madrid sí le ha permitido trabajar y como ya tenían casa allí, porque vivían con sus padres, pues han trabajado, lo han compaginado y han podido pagarse ellos la carrera. Han podido pagarse la escuela de cine, así. Tengo amigos que... Pero ya, si además eres de fuera de una ciudad grande y tienes que sumarle el alojamiento, el vivir allí y tal, pues que se hace... muy difícil. Pero bueno, volviendo a la pregunta de si es necesario o no, yo creo que te puede ayudar, pero al final, lo que te digo, si tú luego, una vez que sales de la escuela de cine, no mueves cielo y tierra para hacerlo, es muy difícil, o sea, es que no va a venir nadie a buscarte, o sea, es que eso es así, sale a lo mismo, con la diferencia pues de que allí probablemente pues van a conocer, porque muchos de sus profesores pues también suelen ser cineastas, pero también, y que también eso a mí es algo que, es que yo tengo, ya te digo, depende de la escuela de cine y depende de la promoción incluso, porque es que depende mucho del tutor que tengan cada año. Yo llegué a trabajar, uno de los últimos trabajos que tuve cuando estaba empezando con aprender cine, fue ser comité de selección del Festival Internacional de aquí de cine de Almería, ¿no? Y me tocó ver cortos de todo el mundo, o sea, sin parar. O sea, que acabas fatal, o sea, cuando te tienes que ver al día un corto y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, o sea, que ya te vuelves loco. Y me pasaba que a veces, claro, llegaba y tenías que ver de una misma escuela de cine todos los cortos, y es que había ciertas escuelas que es que los cortos carecían de personalidad, es que parecía que estaban hechos todos por la misma persona. Entonces, eso también tiene que ver con que depende mucho de quién te tutorice. O sea, al final, si tú consigues, si da la casualidad de que es que un poco como en la escuela, como en el instituto, como en cualquier centro, ¿no? Esos profesores que son capaces de sacar lo mejor de ti, de incentivarte, pero de que tú saques tu personalidad, no de imponerte una forma de hacer las cosas que tiene que ser así. Porque ya te digo, yo es que había algunas escuelas que decían, qué pena, porque es que al final esa gente ha dedicado aquí un montón de... Y es que son todos los cortos iguales. O sea, que parece que los ha dirigido la misma persona. En serio. Ya, ese es un tema que... En algunas escuelas que a lo mejor, por ejemplo, cuando la época de Amélie, pues que todos los cortos se parecían a Amélie. La publicidad también se copiaba mucho, ¿no? Pero también hubo una época que, pues, que hay ciertas escuelas pues, que sacan muy buenos técnicos, sobre todo en otros apartados, pero a lo mejor en dirección, pues que ya también es una cosa que depende mucho de cada persona, de la personalidad que tenga, de si se impone o no su punto de vista o se deja que el tutor le diga cómo tiene que hacer cine y al final acaba haciendo cine como el tutor, no como él hubiese hecho si hubiera aprendido por su cuenta, ¿no? Y ahí te iba a preguntar también, porque había preguntas sobre eso. ¿Qué
hace falta para ser director de cine? O sea, no en cuanto a formación, sino ¿crees que la persona que va a ser director de cine necesita unas cualidades especiales para poder serlo? Porque, bueno, es un poco lo típico, ¿no? Que mucha gente dice, yo es que quiero dedicarme al cine, quiero ser director, pero igual no es para todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué cualidades crees que haría falta para poder ser un buen director? Pues, a ver, tiene que ser una persona. Sabes que hay muchos tipos de directores, ya te digo. Claro, Que yo he, también. he coincidido en rodajes con mucha gente que trabaja mucho de ayudante de dirección también. Uh-huh. Y hay muchos tipos de directores. Entonces, decir, pero si tienen una cualidad común, te tiene que encantar el cine, pero muchísimo, obviamente. Tienes que tener mucha resistencia, no tanto como los que trabajan de crew, que también, porque los de crew es también, sobre todo, es físico y mental, pero el otro es más a largo plazo. Ya. Porque los resultados, como he dicho, no los vas a ver. Lo normal no es que hagas un corto, funcione súper bien. Hay casos que sí, hay gente que le ha pasado, pero no es lo habitual. Entonces, lo habitual es que sea un proceso que te lleva pues, muchos años, porque ya te digo, yo el año que viene cumplo 40 y de mi generación, pues la gran mayoría están todavía. Hay muchos que han abandonado por el camino y otros que están todavía intentándolo. Yo todavía no lo he abandonado porque, de hecho, el hecho de ponerme a aprender, con el proyecto de aprendercine.com fue un poco eso, ¿no? Es decir, quiero retomarlo, porque al final la vida, pues, si tú, o sea, puede que trabajes en el mundo audiovisual, pero la vida es muy fácil que sea como un río que te va llevando, y si tú no te agarras una rama y dices, no, que yo no quería ir por aquí, lo que quería era aquello. Y es muy fácil, pues eso, que porque tengas de pronto una pareja que de pronto hace que te olvides de lo que querías, o porque no comparte eso y te dejas influir por la personalidad de la otra persona, o por eso, porque simplemente te cansas de seguir peleando, de buscar financiación para el proyecto y todo eso, pues prefieres tener un trabajo tranquilo, ¿sabes? Decir, de lunes a viernes, descansando los fines de semana. Y sin embargo, el que tiene la vocación, pues va a mover cielo y tierra y se va a dejar todo el dinero que tenga y va a buscar el que no tenga. A eso es un poco a lo que me refiero, ¿no? O sea, la cualidad un poco es persistencia y tener paciencia, porque y además que el hecho de tener hay mucha gente que se pasa años y años y años haciendo cortos y sigue todavía y no ha dado saltos largos. Y te hablo de gente más mayor que yo que son muy buenos. O sea, tienen cortos que madre mía. O sea, tienen cortos que de un nivelazo técnico que dice y narrativo que dices, hostia, o sea, hay gente muy buena que no, porque luego eso, salvo que ellos den ese paso de decir, oye, pues si no va a ir por la vía tradicional de muchas veces se busca la financiación y parece que el proyecto va con luz verde y va. Un momento se tuerce y se cae. Claro, o sea que sea como sea, hay que tener una grandísima pasión, ¿no? Y a mí, yo fíjate que todo esto yo lo pensaba hace mucho y a mí me queda muchísimo por aprender, ¿no? Y por experimentar y de todo, ¿no? Pero siempre pensaba que yo lo que acabaría haciendo sería realmente no necesitar como entrar en lo que es la industria, o sea, para poder producir, sino que crear un sistema, por ejemplo, el canal o la escuela o lo que sea, ¿no? Que al final es lo que lo permite. Y me gustaban ejemplos, por ejemplo, como el de Film Riot, el canal este, que básicamente ellos hacen cortos que, ostras, molan mucho. Quizá, bueno, en cuanto a los mensajes, las historias, a lo mejor ya es más personal, que a mí no me gustan mucho, pero bueno, están súper bien hechos a todos los niveles, ¿no? Y realmente incluso ellos acababan diciendo en algún vídeo que directamente ni siquiera ya se presentaban a concursos porque ellos habían hecho que la producción de esos cortometrajes, que son súper top, estuviese justificada para el propio proyecto. O sea, luego tenían un montón de merchandising, formación, etcétera, en el propio canal, y era lo que hacía que tuviese sentido que eran esos cortos. Y yo decía, jolín, pues yo creo que me encaja más algo así, porque, claro, veo lo complicado que puede llegar a ser lo que dices tú, ¿no? Ir como poco a poco escalando y tratar de abrirse un hueco en lo que son los esquemas establecidos, ¿no? Del mundo del cine. Sin embargo, veo como un nicho muy grande en el mundo online que te puede permitir crear tus producciones, y a lo mejor no hace falta tampoco meterse en Hollywood, ¿no? Para poder disfrutar de esto, porque yo creo que el tema está, por lo menos en mi caso, ¿no? Que cuando haces un corto y estás contando una historia y vas viendo todo el proceso y te pones a montar y empiezas a mezclar imagen con sonido y surge esa magia que se te pone los pelos de punta, pues yo creo que ahí está, ¿no? Entonces, si consigues
hacer eso, pues, y te lo creas con tus propios medios, yo creo que puede ser una vía muy potente hoy día. No sé si tú lo ves así, pero a mí me da la sensación que con el mundo online se abre un poco eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno que tiene, pues, es lo que ha pasado de la digitalización del cine. Yo he visto, yo no, por ejemplo, no llegué a rodar en fotoquímico, en celuloide, nada, con cortito en Super 8, que ni siquiera lo he visto. Ah, Porque, bueno, era un festival de Madrid que se llamaba Toma Única y tenías que rodar a toma única. Entonces tú hacías el montaje en la cámara ya ves. y luego se proyectaba. Pero yo ya no estaba en Madrid cuando el Ah, festival, con lo cual no llegué a verlo. Tengo el carrete de Super 8, pero no lo he podido, o sea, tengo pendiente de revelarlo. Pero ya digamos que ves. he visto pasar toda esa transición y he visto cómo, por ejemplo, en los festivales antes teníamos cine y vídeo, había dos categorías. Estaba como la primera Ah, división y la segunda división. Y mucha gente que quería entrar en primera división rodaba en vídeo y luego tenías que pagar el kinescopado, que se llamaba, ¿no? El transfer. ujú, Lo pasabas a formato fotoquímico, aunque estaba rodado en digital. Y eso poquito a ya. poco se fue diluyendo y Ujú, ya a partir de 2009-2010 pues ya es categoría única. Entonces, en el ujú, festival este, por ejemplo, que te digo yo, pues yo tenía que ver cortos desde un corto súper potente de Nueva Zelanda o de donde fuera, o sea, cortos muy bien producidos. ujú, He ya. visto cosas que vosotros no creeríais. O sea, Ya ves. he llegado a ver cosas que, madre mía, o sea, es decir, pues, madre, en fin. Pero bueno, que lo que me vengo a referir es que para mucha gente se ha abierto la oportunidad no solamente de crearlo, sino de distribuirlo a través de Internet. No ya ni siquiera Ujú, como una forma de vida, sino simplemente como hobby. Hay mucha gente que lo sí. disfruta y gente que se pone a hacer cortos a los 50 y a los 60 y eso está genial. O sea, eso, Ujú, hacer cortos también un poco por divertirse, claro. por disfrutar, por aprender, más allá de lo que decía de, obviamente, yo es que esto también me siento un poco con responsabilidad al decir esto, porque he tenido profesores, o en este caso una profesora de producción que tuve en un taller que es una productora que de hecho es, allí en Madrid es la presidenta de la asociación de productoras así es, ¿cómo se llamaba? Autores no me acuerdo cuál era el nombre de la Ujú, asociación, pero bueno, Puy Oria, al fin y al cabo, que es la que ha producido todas las películas de Moncho Armendari. ajá. Y ella nos decía pues que eso, que teníamos que dar ese salto de intentar profesionalizar el corto y que no fuera, que obviamente hay que hacer los cortos para aprender, pero que si quieres dedicarte a esto tienes que profesionalizarlo porque tienes que aprender cómo se Ya. hace y dignificarlo, ¿no? De alguna forma. Ujú, Pero luego yo creo que también, por otro lado, está esa variante de hacer cortos por amigos sin poner a nadie en peligro, por favor. Por eso a esto que me refería de la responsabilidad. ya, De que ya, si ya, vas a ya. rodar sin un seguro, pues obviamente pues no te pongas a hacer cortos con persecuciones de coches, Claro, sin haber cortado la carretera y cosas así, ¿sabes? claro, Con un poquito de... Porque al final si pasa algo, pues te puede buscar un problema muy gordo, ¿sabes? O sea, es claro. como en el podcast que teníais de los drones, ¿no? Un poco eso, Sí, pero elevarlo a más todavía, claro. porque no suelen pasar cosas en los rodajes, pero sí pueden pasar. Ya, A mí no han pasado en mis rodajes, pero en todos los años que llevo pues he visto cosas que han pasado a mí ya. y cercanos que desde que te roben material de mucho dinero, de decenas de miles de euros, Sí. porque hay un descuido de un momento o yo qué sé, o que se caiga. En mi caso, yo que daba clases también en una escuela de imagen y sonido, un Ujú, compañero en el rodaje de unos cortos se cayó de un escenario de teatro y se rompió una costilla, el pobre, o sea, y acabó en el ya. hospital. Sí, 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 hay que tener cuidado, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? O sea, Ujú, normalmente si alguien conocido no te va a decir nada, pero si... ya. Sí, 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 que hay que tener todo eso en mente. Yo recuerdo hace poquito en una formación que estaba haciendo decían que una persona del equipo, hubo un fallo de los eléctricos y le dio una descarga y se quedó allí. O sea que sí, hay que tener... O sea, parece que no, pero sí. O sea, lo vemos así, las películas, ya está, ¿qué va a pasar si es todo mentira? Pero no, no, o sea, es real todo eso, ¿no? No, y sobre todo cuando estás trabajando eso con material caro, material pesado Claro, o rodando escenas en las que se corra. Obviamente, si haces una conversación de las personas dentro de tu casa y lo claro, haces con tu cámara y tus focos LED, que no, pues, es muy difícil que pase algo, ¿no? claro. Ahí pero hay niveles y niveles. Es que yo he visto a mucha gente, pues eso, en cortos, pues que
que dices, pues, o sea, te la estás jugando mucho. O sea. Sí, al estilo de Tom Cruise, ¿no? Que hace el mismo sus escenas de acción, se rompe los pies y todo. Sí, sí, sí. Vaya tema. Jolín, pues venga, voy a ir viendo por aquí un poquito las personas que tengo, o sea, las preguntas que tengo apuntadas, pero bueno, hay muchas que ya hemos ido viendo. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú ahora el tema del cine en general? Me refiero ya a físicamente las salas, porque con el tema de la pandemia y demás, se han ido un poquito a la porra, ¿no? O sea, parece que ya nadie va al cine, sin embargo, por otro lado, el tema de cine online en casa y las plataformas estas de streaming, pues están en el paraíso, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Porque hay muchas salas que, o sea, cada vez hay menos salas de cine, ¿no? Sí, y en el centro suele haber cada vez menos, ¿no? Pero Claro. una vez que yo aquí en mi caso, como no vivo ya en Madrid, aquí tenemos un cine, unos multicines, y yo, por ejemplo, es que solamente veo, yo lo siento por los actores de doblaje, pero hace muchos años que empecé a ver en versión original y ya no me acostumbro, o sea, Claro. es que se me hace muy cuesta arriba, ¿sabes? Es que Sí, veo al sí. actor de doblaje, porque además los he visto en alguna vez que he tenido que hacer esa parte de estar en el otro lado de la cabina y ver al actor. Sí. ¿Qué me pasó con el actor que dobla a Denzel Washington? Ah, sí. Que pues, sí, que para un corto nos hizo una voz en off. Uh-huh. Y claro, para mí es que pierde la magia. Y aparte, a mí me pasó, mira, volviendo a lo de la experiencia de ver, en mi caso además, versión original. Amélie, por ejemplo, yo la he visto muchas veces doblada y la primera vez que la vi en versión original es que fue una película nueva. Ya. Porque había un montón de soniditos, de un montón de cosas que se habían Claro. perdido. Porque claro, en el diálogo también va incluida parte de sonido directo. Claro. Y tiene otra acústica distinta y tiene otra entonación y es que es imposible. Y volviendo al tema de las salas, que me voy por... creo que en general se está perdiendo por eso, se está perdiendo porque la gente pues es más cómodo verlo y ahora pues con el tema de la pandemia más. Claro. Pero aún así, yo por ejemplo aquí no lo he notado porque aquí ya de por sí había poca gente antes y durante la pandemia, en cuanto volvieron a abrir los cines, había más o menos la misma gente, ¿sabes? O sea, aquí es que yo lo que no sé es cómo siguen los cines abiertos todavía aquí, porque hay veces que voy y estoy solo en la sala. Y ahora, por ejemplo, aquí lo que sí tenemos son unas terrazas de verano, que esas sí funcionan muy bien. Y se abren ahora el 15 de junio, se abren todo el verano. Y lo que pasa es que, claro, justamente en esta el sonido no es muy allá, se mezcla con... Van más por la experiencia y tampoco el tipo de... Ahí no ponen cine de versión original. Ahí voy a ver pues, lo que me pongo. Ya es que cambia un montón, ¿no? Ayer vimos la de Lo que hacemos en las sombras, ¿sabes? Esta de que es una comedia. A mí me gustó mucho. Y yo ya la había visto en inglés y con el acento que tiene neozelandés y demás. Y luego verla en español es como, a ver, está bien, pero ostras, es que es una experiencia muy, muy, muy diferente. No, y luego se cambian cosas del significado. Se cambian. Si ya de la traducción hay veces que si sabes un poquito de inglés, hay veces que ves el subtítulo y dices, no quería decir eso realmente. O sea, pues vas a eso con el subtítulo, imagínate con el doblaje que lo tiene que encajar en tiempo con lo que está diciendo. Y yo siempre pongo este ejemplo cuando hablamos de doblaje, porque me acuerdo viendo la serie House, que yo la veía en inglés y me dio por curiosidad para decir, ¿cómo será en español? Y puse una simple escena y había un momento en el que House le dice a uno de sus pupilos, el Dr. House, bueno, supongo que todo el mundo conoce la serie Dr. House, ¿no? Supongo que sí. Es una especie de... Algo se llama Ay, se me ha ido ahora. Elemental querido Watson es el... Sherlock Holmes. Es una especie de Sherlock Holmes, ¿vale? Que es un médico que, pues eso, que tiene como casos muy difíciles y él los descifra, ¿no? Y tiene a 2 o 3 pupilos. Entonces, a un paciente le miente y el pupilo se da cuenta y le dice, oye, que eso que le has dicho es mentira, eso ya en privado. Y le dice él, en inglés, la frase original es, a veces, para llegar a la verdad, hay que pasar primero por la mentira. Y ahora lo pongo en doblaje y dice, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pero si es que no tiene nada que ver, o sea, le acaba de decir una frase muy profunda, como una lección, y en el otro se marcan un chiste, o sea, es que no tiene nada que ver. O sea,
que no suele cambiarlo tanto, es un caso muy extremo, obviamente, pero que yo animo a la gente, a que, sobre todo a los que quieran dedicarse al cine, a que vean cine en versión original. Yo entiendo que mi madre siga viendo cine doblado y lo ve todo doblado y no le voy a hacer que vea versión original, obviamente. Pero el que quiere dedicarse al cine sí, porque tiene que fijarse en muchos matices de interpretación, de sonido, de muchas cosas. Y aparte, si quiere dedicarte al cine, el inglés es fundamental. Fundamental. Porque si no, no... De equipo técnico, te va a salir muchas más cosas si sabes inglés. Si quieres trabajar de director, vas a tener muchas más oportunidades si vas a mercados internacionales y a festivales y vas haciendo también redes fuera de tu país. Y ya de director de fotografía ya ni te cuento. O sea, ya ves. Porque incluso en postproducción. Yo conozco a gente muy buena de postproducción que no ha crecido más porque no sabía inglés. Ya ves. Claro. Supongo que cada vez más porque cada vez pues incluso se van haciendo más rodajes aquí en España, ¿no? Pues con todo este tema de Netflix y no sé qué, porque sale más barato que en otros lugares, ¿no? Y aún así todo está muy bien, ¿no? Como que cada vez ya está todo más unificado en cuanto a, bueno, el mundo entero, ¿no? Globalización, no hay tantas fronteras, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, ya el idioma universal es el inglés. Y encima el tema del cine, que Hollywood, ¿no? Es como un poco la meca donde está y todo, ¿no? Bueno, pues es eso. Supongo que si no hablas inglés, no hablas el idioma que habla la mayoría, ¿no? Claro, es que, y bueno, justamente en España, fíjate que no viene tanto de Hollywood como de Inglaterra. De Inglaterra, ajá. Claro, muchos ingleses, hay muchas producciones, ya no solo de cine, sino series, publicidad, mucha publicidad, viene también gente de... Aquí en Almería es que, por ejemplo, pues que viene mucha gente por el tema del desierto y del Parque Natural de Cabo de Gata, ¿no? Sí. Viene mucha gente a rodar aquí, sobre todo desierto, pues se roda mucha publicidad y viene mucha gente de fuera, para mercados de Japón, para mercados de Europa, de Inglaterra, de Francia, de muchas cosas, ¿no? Sí, son tremendos esos paisajes. Sí, claro, sí. Y aquí tienes que saber... Sí, y calar alto, que el otro día es que también me vi escuché el podcast con Luismi, que estuvo hablando de calar alto. Sí. Que a lo mejor viene este verano. Ahí se ven las estrellas, la lluvia de estrellas, brutal. Y eso está justo encima del desierto, o sea, está a 15 minutos. Sí, es que mucha gente no sabe que muchos westerns se rodaban allí desde hace un montón de tiempo, ¿no? Por Almería. Sí, de hecho hubo el boom, que la gente se ha quedado como con eso y realmente ya no hay boom, ¿no? O sea, antes pues hubo una época, sobre todo en los 60, por ahí hubo el boom 60, 70, que había tantos rodajes que tenían que estar pendientes de que al otro lado de la montaña había otro rodaje y al otro lado había otro rodaje, entonces que coordinarse entre ellos para, oye, que rodamos nosotros, ¿sabes? O sea, ya ves. Hasta ese punto. Pero claro, en aquel momento no había técnicos almerienses, ahora sí los hay, porque ya como también ha ido mucha gente saliendo fuera a formarse ya cada vez hay más formación no solamente aquí, sino en todas partes, ¿no? Como ahora ya puedes aprender por internet y hay mucha información disponible, pues, pero antes normalmente, y de hecho, bueno, suele pasar, de hecho es un poco una batalla que la gente local cuando vienen a rodar y a la gente en Latinoamérica supongo que también le pasará, ¿no? Van a rodar allí y el equipo que viene de fuera ya traen todo el equipo prácticamente. Solamente suelen necesitar conductores, a lo mejor carpinteros, cosas así, sí, pero digamos que en puestos importantes es difícil que suelan traer a alguien porque ya traen todo el equipo, a lo mejor el equipo de fotografía ya viene entero de fuera, el equipo de sonido de fuera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y una cosita, había un poco relacionado con esto, con los diferentes puestos y demás. En Instagram me hicieron una pregunta ponía, ¿cómo podemos empezar a trabajar de freelance sin experiencia? Pero yo, bueno, quizá reformularía un poquito la pregunta. ¿Cómo es la fórmula, ¿no? De estar trabajando en el cine? Porque entiendo que no es tanto freelance en general, ¿no? Sino que te van contratando temporalmente por cada proyecto, ¿no? Efectivamente, suele ser contrato. Ahí no te salvo que, bueno, que tú trabajes como a lo mejor alguien no sé si alguien de sonido, alguien así, o si estás haciendo el making of, ese tipo de puestos a lo mejor, pero normalmente suele ser, o sea, en rodaje te contratan. Luego ya en producción, a lo mejor cosas así, pues si tú trabajas como empresa y lo que haces es facturar ese servicio, sí puede ser que aquí sí. Y a lo mejor incluso en la parte de preproducción, que también hay muchísimos puestos de trabajo en preproducción, ¿eh?
Ya, que hay gente especializada en localizaciones, hay gente claro. especializada en, pues es que hay muchísimos puestos, pero digamos que a lo mejor un jefe de localización sí puede ser. Tampoco lo sé seguro, ¿eh? No lo pongo, no pongo la mano en el fuego porque no lo sé. Ya. Tendría que preguntarle. Tengo amigos que trabajan de eso, están especializados y sé que Ujú. depende del proyecto, hay veces que se dan de, o sea, que lo hacen como autónomos y hay veces que no. Depende de, De cada caso, ¿no? claro. Pero en el Ujú. cine no es habitual. No es habitual. Ya. Lo más habitual es que esa producción te contrate Ujú. y, y el tiempo que sea, con una fecha de inicio de fin. Ujú. Y para la gente que no sabe muy bien ni qué hacer ni cómo hacerlo, pero dice, a mí es que el cine me apasiona, es que no quiero hacer otra cosa porque estoy todo el día viendo películas y es que es mi pasión. ¿Qué les dirías? O sea, en el sentido de, ¿cómo les dirías que empiecen o que se empiecen a meter, zambullir para saber qué es lo que les vendría bien hacer o en qué área se podrían especializar o cómo descubrir lo que les gustaría? ¿Qué les dirías? ¿Que hagan un corto y que prueben todos los puestos? O... Sí, hombre, a ver, si les gusta mucho el cine, entiendo que la parte de hacer sus propios cortos, creo que por ahí tiene que pasar todo el mundo. A lo mejor no a todo el mundo le pasa que tiene la vocación de escribir y dirigir, que hay gente que no Ujú. le pasa eso y a lo mejor lo que le gusta es la cámara y quiere ir rodando así. Entonces, Ujú. tiene que juntar con alguien que sí quiera hacer eso, ¿no? Claro. Y te pongo un ejemplo que seguramente lo conocerá mucha gente, que es la gente de Malviviendo, o sea, la gente de Different. Sí. Ellos Ujú. fueron un grupo que se empezaron, o sea, si tú ves el episodio piloto de Malviviendo, o sea, eso es, o sea, medios técnicos, o sea, cutrísimos. Pero ¿qué pasa? Ya. Pues que al final se juntaron varias personas que se habían conocido en un curso. Yo le diría, pues eso, que se apunte. Una de las cosas que no tiene la formación online o que todavía no la tiene, porque yo creo que sí, que sí se pueden hacer híbridos, ¿no? De Ujú. formación online y presencial. Pero una de las cosas buenas que tiene la formación presencial que sea es que conoce gente y se crean vínculos. O sea, Ya. yo, por ejemplo, en mi caso, yo estudié la carrera de comunicación audiovisual y años después, cuando pude por fin conseguir una beca, porque no podía pagar el máster, Ujú. hice un año en un máster de guión, ¿no? Ujú. Pero fíjate que en el máster de guión, que tengo muy buenos amigos de ahí, sigo manteniendo relación con algunos, pero claro, no es lo mismo un año que 4, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que mucha Ya, gente ya. suele quejarse de la carrera de comunicación y yo el primero. Yo cuando terminé la carrera estaba diciendo, pero ¿qué he hecho? Tal. Y luego a largo plazo lo mira y hubo una charla que tuvieron Pablo Reche de Aura Pros y Álvaro Wasabi, que los dos también han estudiado comunicación. Y Álvaro se la Ujú. defendía y Pablo, como acaba de terminarla, pues estaba un poco con esa sensación que tienes cuando la terminas, ¿no? De decir, Ya, ¿qué he aprendido aquí? Pero yo creo ya. que también es porque muchas veces pensamos que la formación tiene que ser solamente como para que te dirija hacia un lugar concreto, ¿no? O sea, yo voy a estudiar esto y ya voy a hacer esto. Ya. Y yo creo que la formación tiene que ser una experiencia también, ¿no? Un aprendizaje. No solamente de Ujú. conocimiento, sino de experiencia, sobre todo en el caso de la formación física, ¿no? Porque tú Ya. vas a conocer gente pues que luego no tiene por qué ser siempre así. Yo tuve mucha suerte y nos juntamos un grupo bastante grande que seguimos manteniendo contacto casi a diario. Ujú. Estamos un grupo de 40 o 50 personas. Ya ves. Y ¿Y hoy día la volverías a hacer, la carrera? ¿O qué le sí, dirías a alguien sí, que se se está sí, planteando? yo volvería a hacerla. Yo volvería a Sí. hacerla, Ujú. porque a mí es que me trajo muchas cosas buenas. O sea, yo no Ujú. puedo quejar de cómo me ha ido por haber hecho la carrera. Que me hubiera Ujú. gustado tener mejores profesores en algunas asignaturas o profesores más adecuados, más que mejores, porque Ya, en la universidad es que al final la universidad no está pensada para el mundo laboral ya. en casi ninguna Ujú. carrera. Ujú. Que estudies Derecho o estudies Medicina, estudies lo que sea. Y mira que esos van enfocados a una cosa, ¿sabes? Ya, Que no es como filosofía o comunicación visual que dices, ya, ¿qué voy a hacer después? No, no, ya. medicina es para ser médico, pero aún así no te prepara para el mundo laboral. Ujú. Una vez que salgas, pues vas a tener que enfrentarte al mundo y decidir qué especialidad quieres coger,
por qué camino quieres tirar. Ujú. Y en este caso, pues a mí yo no me arrepiento porque, fíjate, cuando ves películas americanas, las típicas películas americanas de universitarios, ves que la mayoría, o a mí me da esa sensación, están buscando su camino. Ujú. Voy a la universidad y tienen para ellos, incluso está muy de moda lo de, o por lo menos a mí me da esa sensación desde fuera, del año sabático, ¿no? Para descubrir qué quiero Sí. hacer. Y luego Ujú. tienes esos años de universidad en los que a lo mejor durante los 2 años primeros son materias más comunes y luego ya se Sí. va especializando cada uno, ¿no? Y pues yo creo que hay que enfocarlo un poco así, ¿no? Es decir, si tú tienes clarísimo que quieres ser cámara, pues a lo mejor no te hace falta estudiar comunicación visual, o sea, porque Ujú. te haces un grado de 2 años, ahí ya vas a conocer gente y ya pues ya dependerá de ti los trabajos que vayas consiguiendo, de las redes que vayas creando, porque es Ujú. un trabajo pues que lleva años y en cualquier cosa. Si es que eso yo creo que no es solo en el cine, ¿no? Creo que Sí, cualquier. sí, lo que pasa que quizá en el cine son tantas capas de cosas que hay que aprender, ¿no? Que por eso sí que quizás como que se complica todo más, ¿no? Porque es que, o sea, podrías estar una vida aprendiendo a escribir, ¿no? Otra vida aprendiendo dirección de fotografía, otra vida aprendiendo a actuar, otra vida aprendiendo, ¿sabes? ¿No? Yo lo veo que es como, son tantas capas que por eso es tan reto, ¿no? Sí, y luego sí, luego aparte eso, cada uno va a tomar un camino distinto y cada uno va a aprender de una forma y cada uno va a enfrentarse, y además que cada vez que empiezas un proyecto, yo no he hecho tantos, pero sí leo muchísimo, no hago otra cosa, sobre gente que ya lleva muchos años. De hecho, te comentaba antes de grabar, hemos estado hablando un poco de un libro que me acabo de terminar de leer, que se llama Mi Sí. primera película, y muchos directores conocidos, no está en español por desgracia, porque está agotado, como la mayoría de los libros que más me gustan, se acaban Ujú. y no se reeditan. En inglés sí lo podéis encontrar por My First Movie. Y ahí salen contando su experiencia, pues los hermanos Coen, Almodóvar, bueno, la Almodóvar ya la conoce mucha gente, pero hay muchísimos directores y ahí son 2 volúmenes y todos cuentan la experiencia de su primera película y su trayectoria. Y es que, vamos, o sea, no tiene nada que ver uno con otro, uno que empezó con la música, el otro que empezó con no sé qué, o sea, la mayoría. Ya. Hay gente que sí lo tuvo súper claro desde que tenía 11 años, o 13 o 14, y otros que a lo mejor lo descubrieron, luego llegaron desde otras artes, a lo mejor desde el teatro o desde la música, Ya. y a lo mejor Mira, encontraron la vocación ya a los 30 o 30 y pico. Mira, aquí ponía Alessandro Ortega, Alex, que dice, el cine no se estudia, el cine se ve. ¿Tú estás de acuerdo? Yo tengo una opinión respecto a lo que opinas. Pues mira, yo voy a parafrasear a Almodóvar precisamente, que dice, el cine se puede aprender, pero no se puede enseñar. Porque Es buena esa. al final o sea, yo creo que el cine sí se estudia, se ve y se estudia, porque tú puedes ver cine y ver, esto pasa mucho con las series. Yo por eso he dejado de ver series, llevo sin ver series ya, Ah, sí. llevo sin ver series ya un par de añitos. De vez en cuando veo alguna. Por ejemplo, vi Ujú. Gambito de Dama, la última, pero Ah, no sí. suelo ver series. Ya veo Sí. solo cine porque me queda tanto cine por ver y además voy añadiendo casi cada día películas nuevas y Ujú. tengo una lista de películas que quiero ver de todos los tiempos y, por Ah, sí. ejemplo, sí, ahora estoy viendo mucho cine clásico. Yo Ujú. voy cambiando, voy viendo cine clásico y cine actual, ¿no? Ujú. Pero que es que hay tanto cine por ver y sin embargo cuando ves una serie, lo normal es que te atrape la trama, te ves un capítulo y otro y otro y otro y otro y otro y al final has dedicado un montón de horas y no has analizado nada, Ya, te ha entretenido. A ya. lo mejor algunas, las que son un poquito más profundas, a lo mejor Gambito de Dama, por ejemplo, pues sí puedes ver, pero porque es una serie que además yo veo más bien miniserie. Ujú. Gambito de Dama es una miniserie que empieza y termina y en realidad empezó como película. Ya. Ese creador, que también tiene otra serie sobre el oeste, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que está muy bien también, tiene una premisa buenísima. Ujú. Si alguien lo dice en el chat, genial. Pero digamos que las 2 veces que ese creador-director, que además es el director de la serie, él empezó queriendo hacer una película. Y como no lo Ujú. conseguía, luego lo intentó en el formato serie. Entonces la Ujú. historia, como estaba basada además en las dos partes del libro, lo que Ujú. hizo fue expandirlas y dividirlas por capítulos, ¿no? Y en realidad es como una película muy larga.
A lo mejor, Ujú, pero yo Gambito de Dama me la vi en una tarde entera, o sea, me la vi ujú, del tirón. ujú. Sí, o sea, no sé si dura 5 o 6 horas o algo así, Sí, 5 o 6 horas, venga, del tirón. Pero que digamos que que el te cine absorbe mucho, ¿no? se puede ver, sí, pero si no lo analizas, si no, tú no terminas la película y no te paras a intentar ver cómo se ha estructurado la historia y no echas para atrás aquella escena que dices, ay, ¿cómo he hecho esta? ¿No? O sea, Claro. Es que a mí me viene una frase siempre a la mente que es, decía que no por escuchar muchas sinfonías vas a ser compositor, ¿sabes? efectivamente. Sí, por eso digo que uno puede ver mucho cine y ser muy cinéfilo. Ujú, Y eso lo he visto yo mucho. He visto a mucha gente que es muy cinéfila, pero en el momento en el que se ha puesto a intentar rodar algo, no sabe ni por dónde empezar. Y ujú. probablemente es porque no te has cuestionado. Aparte que hay una parte y una barrera práctica que la tienes que pasar probando. O sea, Claro, aunque tal cual. sea con tu teléfono, aunque sea en tu casa. Pero tú crees que es fácil y cuando te pones a hacerlo, pues los primeros cortos, lo normal es que no se los enseñes a nadie, porque, Por vergüenza, ¿no? claro, o sea, yo algún día enseñaré los primeros que hice, que ya fueron siendo mayor, porque claro, yo no había tenido en mi casa, no había nunca una cámara de vídeo ni nada de eso. Yo ya la primera vez que grabé algo, que le di al rec y registré imagen en movimiento, ya estaba en la universidad. Ya ves, Entonces, claro, yo llegué ya a la universidad y de pronto en segundo ya de carrera, ni siquiera en primero fue teórico entero, ya ves. entero. Y en segundo hubo una asignatura que nos pidió un corto de 90 segundos. Además, súper Ujú. simple. Un exterior y un exterior, 90 segundos, una conversación de dos personas. Mira, ahí descubrí lo que era un plano máster, pero De verdad, lo ¿no? descubrí porque no lo había hecho. Y cuando fui a montar, que además lo montábamos en analógico, porque lo grabamos en vídeo 8, y cuando fui a montar dije, ahora esto no monta. Claro, yo he montado aquí estos planos, pues, aquí falta algo en medio. He Ya. montado, o sea, claro, yo no sabía, pues eso, que ni siquiera me lo había planteado. Y a mí cuando daba y partía clases de cámara, le pasaba a casi todos mis alumnos, a casi todos. Y ya era gente que tenía móvil y grababa con vídeo, ¿eh? O sea, a Ya. lo mejor yo dejé de dar clases presenciales a lo mejor en 2015, 2014 o algo así. Sí, Ujú, 2011, 2015 es cuando yo estuve impartiendo clases de cámara y todo eso. Y ujú. eso, y me pasaba pues que yo le decía, pero vamos a ver, dale al rec, espera un poquito y luego ya da la acción. Luego ya en el montaje ya tú cortas esa cola de principio, pero Ujú. déjate eso de principio. Y es que eran como, le daban al rec acción. Ya, Y en cuanto terminaba, corta. Y también. claro, Ya. y no dejaban cola y no Ujú. dejaba que a lo mejor, o eso, o ni siquiera se planteaba que había un plano máster, ¿no? Tal como lo imaginaba en su cabeza, pues decía que, bueno, pues hago este fragmentito aquí, luego vuelvo a mover la cámara y luego vuelvo a poner la cámara otra vez donde ya estaba. Y digo, no, tú ruedalo entero, Claro. y luego cambias la cámara, lo vuelves a rodar entero y luego ya tú ya eliges, ya en el montaje ya elegirás cómo empieza, cómo acaba y todo eso. Esa es la Ya. forma tradicional, que no quiere decir que no sea la única, ¿no? De hecho, Ya. hay directores que no hacen planos máster, no les gustan. Ujú. Pero al final es Ya, como la pero. forma más clásica y la más segura, ¿no? Pues es como un seguro de vida, pero también es más aburrida, ¿no? O sea, no. Ya. Sí, o sea que realmente es que la experiencia, bueno, y eso es un cambio radical lo que estás comentando, porque es eso, ahora mismo te compras un teléfono incluso de segunda mano o ya que ha salido hace 3 años, que graba en 4K, que le puedes poner perfiles planos, brutal, y puedes hacer cámara lenta, o sea, es brutal, o sea, que tengas eso en un teléfono. Yo al inicio, pues eso, ahorrando para una cámara de estas de mini DV, que luego que era supuestamente brutal y la imagen pues y era un lío pasarlo al ordenador y editar y eso yo ya lo llegué a tener cuando tenía pues sí 18 años 18 19 años antes había en casa pues esas las típicas cámaras de cinta que eso pues ya está lo grababas el viaje de verano y ya está no puedes hacer nada con eso yo no tenía para editar ni nada y sin embargo ahora que en el propio móvil puedes grabar a calidades brutales con buena estabilización y todo y que lo edites ahí ostras, eso es un aprendizaje porque ya desde pequeño
pues eso, mis sobrinas, por ejemplo, ya están cacharreando y hacen sus montajes con TikTok y no sé qué. Es como, ostras, qué fuerte. Tienen 8 años y ya están aprendiendo con la experiencia. Claro, Es brutal. es que, de hecho, mira, uno de los primeros vídeos que subí a YouTube, hago una cosa que en aquel momento no la hacía mucha gente, ahora ya la hace todo el mundo, pero por TikTok, que era hacer simplemente para cambiar de un escenario a otro, pues me hice un match cut, ¿no? O sea, lo que es, pues venga, pues hago así, digo, venga, que voy para el estudio, y paso del desierto al estudio, Sí. teniendo la misma posición y tal. Pues hace unos meses me dejó un comentario una chica joven, no sé, como riéndose de eso, ¿no? Como de decir, pero como que era un recurso como muy infantil, ¿no? ¿A qué punto ha evolucionado ya? Que claro, los chavales, los niños ya de 10 años, es que ya Sí. el móvil, sobre todo con TikTok, que ya saben lo que, o sea, aunque no le pongan nombre, Sí. pero saben lo que es un plano contra plano, saben todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya lo va sabiendo porque se pasan el día con el TikTok ahí grabando Claro. sketch. Sí, para mí realmente mi escuela, aunque luego, pues lo mismo, estudiando, práctica y concursos, formación, etcétera, ¿no? Pero realmente para mí mi escuela fue, pues cuando empezamos a grabar sketches de humor, mi amigo Luis y yo, con una cámara, era la Panasonic TZ7 o algo así, que valía 200-300 euros y grababa vídeo digital. Y con eso pues empiezas a probar y te das cuenta de que, ostras, claro, por eso hacen esto de las pelis, porque si no grabas esto, porque si no no sé qué, porque el sonido no sé cuánto, y vas aprendiendo la base de errores constantes. Claro, y no dejan de aprender nunca. Así es que esto es, o sea, yo sigo aprendiendo constantemente, o sea, cada semana voy aprendiendo cosas nuevas. O sea, ya pasa un poco como yo lo asemejo a la guitarra. Yo intenté tocar la guitarra y tocar la guitarra, pues te aprendes unos acordes rápidamente y te pones unas cuantas tardes y en una semana estás tocando una canción ya. Y crees que es fácil. Pero luego, digamos que la curva de aprendizaje al principio es relativamente fácil y yo creo que con el cine pasa eso, ¿no? Que al principio hacerte un corto se puede aprender relativamente fácil a que hagas, pues eso, si coges una escena y haces simplemente un plano máster, un plano contra plano, pues ya lo tienes, ¿no? O sea, bueno, funciona. Hay muchas películas que lo hacen en determinados momentos y sigue funcionando. Pero cuando ya empiezas a intentar ir más allá y tal, y vas descubriendo muchas cosas que yo, por ejemplo, no hacía en los primeros cortos, que lo hacía más por... Y de hecho, yo creo que no lo he hecho, he descubierto muchas cosas y no lo he puesto en práctica todavía. O cosas que me he ido fijando, que estoy aprendiendo mucho ahora también, al tener que hablar sobre ciertos temas, pues yo lo mezclo mi experiencia con lo que ya sé, pero también intento aprender cosas nuevas para que a mí también me nutra y yo pueda también compartirlo, ¿no? Que es de lo que se trata. Y hay muchas, por ejemplo, algo que en muchas películas sí es muy evidente, pero en otras muchas no. Y es el punto de vista. No el plano punto de vista, sino el punto de vista de la historia. Que esto es algo que los que ya han dirigido largos sí lo tienen muy claro, pero mucha gente que hace cortos en la escuela de cine probablemente sí es de las cosas que, si es una buena escuela de cine, que te las pongan, ¿no? Y por eso a veces sí puede aprender eso de forma autodidacta, muchas veces es más difícil. ¿Y qué es el punto de vista? Pues es que es muy difícil de explicarlo. O sea, es muy difícil de explicarlo y muy difícil de ponerlo en práctica. Tanto que yo, por ejemplo, desde que me empecé a fijar en eso ya hace unos años, cada vez que está en una charla o he tenido la oportunidad de preguntarle a directores ya conocidos... Espera, que se me ha soltado esto. Ahí. Ya está, perdona, que se me había soltado el cable. Pues eso, que siempre le pregunto eso y la verdad es que, claro, cuando les preguntas eso dices, uff, qué difícil. ¿A qué se refiere eso? Pues mira, es muy fácil ponerlo con algunos ejemplos. Hay películas que son películas de personajes, ¿no? De seguir a un personaje. Y la película es de ese personaje. Y entonces, el punto de vista de esa historia está claro que es ese personaje, ¿no? La película que ha ganado este año en los Goya, Las Niñas, es un claro ejemplo, ¿no? Es una película que está protagonizada por una niña y la cámara siempre va a predominar estar con la niña, aunque estén pasando otras cosas la planificación va siempre en función de que tú quieres estar con o sea, estás contando la historia de ella y todo va a ir en función de la iluminación, todo va a ir en función
de cómo se siente ella y de vivir lo que está viviendo ella. No nos importa la madre, no nos importa... Ese es como ya un caso muy extremo, ¿no? Pero hay otros ejemplos en los que a lo mejor el director o directora, pues el punto de vista de la historia que quiere contar es la relación del paisaje con esa persona. Entonces, eso ya te va a condicionar toda la planificación y ya va a hacer que tú no vas a utilizar primeros planos, no vas a utilizar teleobjetivos y te pones como una regla de decir, no, esta película se tiene que hacer entera con este objetivo o como mucho con con un 35 y un 50 y de ahí no me voy a salir. Y nunca voy a hacer un primer plano, siempre tiene que haber cierta distancia porque lo importante no es la emoción de esa persona, sino la relación de esa persona con el entorno. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo le indicarías a alguien que está aprendiendo de manera autodidacta que aprenda estas cosas? ¿Le dirías que se empape en cómo contar historias, que primero aprenda cómo contar historias, en tema de guión y demás, o qué le dirías? Pues eso concretamente ya estoy hablando de dirección y eso se aprende viendo cine. Eso es como decía Alessandro Ortega, eso sí es, estudiar cine es ver cine. Y en ese caso, esa frase va perfecta porque ¿qué es eso? Es coger una película, eso se ve, por ejemplo, mucho con ciertas películas, ¿no? Hay directores, como Yasuhiro Ozu, que es un clásico que todo el mundo tiene que estudiar, que es un director japonés, que él solamente utilizaba una óptica y un trípode concreto desde una altura concreta. Y todos están rodados así. Y es considerado uno de los maestros de cine para mucha gente. ¿Dónde está la gracia de sus historias? Pues en la humanidad que es capaz de conseguir las historias que contaba, historias cotidianas. Él tenía ese tipo de cine. Luego cada uno tiene, porque a lo mejor a uno le gusta el terror y a lo mejor a otro le gustan las películas más de acción o de aventuras o comedia o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene que encontrar. En los primeros cortos probablemente no lo vea, de hecho yo todavía estoy en esa fase de intentar descubrir qué cine quiero hacer, porque al final hay tantas formas de contar una historia y yo obviamente sí le recomiendo que lea también y que aprenda de narrativa y todo eso. Pero fíjate, algo que sí veo en mucha gente de mi entorno y que algo que no lo veo que lo haga tanta gente que quiera hacer cine es leer mucho. Pero leer mucha ficción. Leer muchas novelas. Esto es algo que lo recomendaba Kurosawa. Lo dice tiene una autobiografía que está muy bien y cuenta ahí un montón de cosas para la gente que está empezando, porque la idea de hacer esa autobiografía era esa, ¿no? El poder ayudar como le habían ayudado a él también. Él tuvo un mentor que le ayudó mucho, porque en Corea y Japón funcionan un poco de otra forma, por lo menos hasta hace unos años, no sé si en la actualidad funciona así, pero allí tú ibas poquito a poco para ser director, primero, como en cualquier otro oficio así de artesano, pues tenías que ir aprendiendo y tenías un mentor y luego ya dabas el salto, ¿no? Y se aprendió él. Y el caso es que él dice que tú tienes que leer pues todo lo que puedas, las grandes obras de la literatura, pues que tienes que leerlas y además que no las leas por leerlas, no las leas como el que ve la serie y solamente se entretiene, sino que en determinados momentos te pares a pensar qué me ha transmitido aquí esta idea. Porque luego pasa una cosa y es que cuando tú te pones a escribir, tanto si escribes y diriges como si solo diriges, si escribes necesitas ser capaz de decir lo máximo con lo mínimo. Tú necesitas mucho vocabulario. Necesitas ser capaz de armar frases que sugieran imágenes. Y claro, un guión a veces puede ser demasiado... no sé quién se levanta y hace no sé cuánto y tal. Y hombre, un guión no es una novela, pero si somos capaces de hacerlo interesante y al mismo tiempo sugerir ciertas imágenes o ciertos sentimientos sin convertirlo en una novela, pues es un plus. Y a la hora de dirigir te va a ayudar mucho a la hora de comunicarte con todo el mundo. Te va a ayudar a la hora de comunicarte con un director de fotografía y expresarle qué imagen te imaginas, qué quieres, qué sensación, qué emoción quieres tú transmitir para que ese director o directora de fotografía transforme esa emoción o sentimiento que tú le has expresado a través de palabras o buscando referencias también de pintura o de otras películas o de
de cualquier otra arte, pues incluso de poesía podría ser. Es que por eso digo que hay que nutrirse todo lo que uno se pueda, no solo del cine, porque al final pasa mucho que la gente que solamente ve cine, cuando se pone a intentar hacer algo, lo que hace es repetir cosas que ya se han hecho. Y otra cosa que también hay que hacer y que yo quiero hacer y ahora mismo no puedo por el embolado en el que me he metido con aprender cine, no lo estoy haciendo, es ir mucho a la calle, salir mucho a la calle, conocer gente. O sea, si tú vas a escribir sobre una temática o sobre un tipo de personaje, tienes que hacer la fase de documentación, tanto si escribes como si diriges. Si haces las dos, ya perfecto, ¿no? Y esa parte es que es fundamental. Salvo que vayas a hacer películas. Esto lo dice Bong Joon-ho en una masterclass que lo compartí en uno de los vídeos, y tiene una masterclass de 1 hora y media que le preguntan pues, los estudiantes de cine de una escuela de cine de allí que cómo diferenciarse de los demás, ¿no? Y él dice, en un mundo en el que estamos, en el que hay tantas imágenes y tanta información y tantas redes sociales y tal, cree que el que más va a destacar es el que más se distancia de eso. Ajá. Porque al final vemos muchas referencias y pasa mucho. Yo, por ejemplo, Instagram me lo desinstalo mucho. No la utilizo, o sea, la utilizo los justitos porque, claro, yo el proyecto lo llevo entero todo solo y son muchas cosas y tuve que ir descargándome de cosas porque dije, no puedo, porque tuve una época de ansiedad que no podía más. Claro. Pero al final también tiene muchas cosas buenas, pero también es que tienes tanta saturación de imágenes que al final es más difícil que tú crees tu propia imagen, ¿no? Y te iba a preguntar respecto a esto. Entonces, ¿crees que el tema del autoconocimiento, el crecimiento personal también es importante? En el sentido de que para que luego, por medio de todo el recorrido que tienes interno, incluso psicología y demás, te sirva para contar algo que no sea estereotípico. Porque a mí me daba un poco esa sensación también, ¿no? Como que... Porque yo llegué a un momento en el que tenía la disyuntiva. Yo, un día que me fui de la Facultad de Física, me fui a la Facultad de Comunicación Audiovisual, me di un paseo por dentro y luego a la de Filosofía. Y dije, a ver, ¿a cuál voy? Y en mi caso, por cómo soy yo y yo lo que necesitaba, elegí Filosofía. Pero sentí también que me iba a servir mucho. O sea, que todo lo que iba a ver ahí, todo lo que iba a conocer, lo que iba a ahondar por dentro, pues que me iba a permitir después contar cosas de otra manera, que no era quizá tanto de superficie o tanto estereotipo. ¿Crees que eso se nota cuando alguien cuenta? Sí, porque de hecho hay muchos directores y directoras que no han... Te pongo, Isabel Coixet, por ejemplo, estudió Historia del Arte. Y luego empezó a trabajar, pero claro, ella sí era de esas personas que han tenido una Super 8 desde que era pequeña. O sea, ella ya había rodado mucho desde pequeñita porque había estado en una familia y ella opera la cámara, sabe de cámara la leche. O sea, Coixet tiene no sé cuántas cámaras Blackmagic y tal ahí, te ponen, o sea, sabe de cine, o sea, de cámara me refiero. Pero, por ejemplo, ella estudió Historia del Arte y un amigo mío que está preparando ahora, el que está preparando la primera peli, que creo que lo comentaba antes, pues él, por ejemplo, antes de estudiar cine, que sí estudió en una escuela de cine, además pues de la típica así de España, de las más conocidas, él antes había hecho arquitectura técnica. Y eso le ha servido mucho, porque él además hace tanto cine como teatro, hace mucho, porque hay mucha gente que también viene, mucha gente del teatro se va al cine, o viene de la interpretación. Al final, pues eso, es que cada uno va encontrando su camino y el que a lo mejor tiene otras vocaciones distintas, todo eso te va nutriendo y te va haciendo único, ¿no? Al final es de lo que se trata. También hay gente que a lo mejor solamente ha estado viendo películas y tal y es capaz de hacer cosas, ¿no? O sea, no quiero poner el ejemplo de Tarantino porque Tarantino realmente, aparte de ser una enciclopedia viva de cine, que se ha visto todas las películas del mundo, aparte de eso, también lee muchísimo, sabe muchísimo de muchísimas cosas, no solamente de cine. De cine, por supuesto, es de lo que más sabe. Pero él estuvo en clases de interpretación, estuvo varios años en clases de interpretación. Todas esas cosas le han ayudado a la hora de escribir, a la hora de... O sea, quiero decir que al final no es... los genios no surgen por generación espontánea, ¿no? Es decir, bueno, si me pongo a ver solamente películas, no, bueno,
hay que leer eso, hay que leer mucho también, pues de eso, de literatura, si puedes tener otra, a lo mejor el que le guste mucho, en el caso, pues, por ejemplo, a ti que te gusta mucho la fotografía de paisaje, pues eso te nutre mucho y seguramente se notará cuando tú te pongas a contar historias, ¿no? O Claro. en el caso de tu corto se nota mucho, al final Sí. es algo muy personal y, Ujú. y tiene que ver un poco con las inquietudes que tienes tú, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que a mí me resulta súper interesante esto, ¿no? Y como que en el fondo yo siento que cuando el nivel técnico se ha alcanzado en todas las áreas, yo me refiero como espectador, ¿no? Cuando veo una película, lo que realmente me importa es lo que me están contando. O sea, si realmente me están transmitiendo un mensaje que me llena, que me llega y que me hace decir, wow, qué cambio, o sea, cómo me ha hecho sentir esto, qué brutal. Ahora veo las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, como que siento que no todas las personas son capaces de llegar a transmitir eso y como que eso es lo difícil, ¿no? Porque no, no sé si se enseña eso, o sea, porque sí que todo lo técnico al final lo puedes aprender y a lo mejor tardas 20 años, pero quizá lo otro es como cómo llegas a transmitir un mensaje que toque a la gente y qué cuentas. Entonces es como que o hay ese nutrirse de muchas vías o para qué estás contando el mensaje, ¿no? O qué mensaje estás transmitiendo, ¿no? Es que claro, en eso consiste la dificultad del cine, que al final es que algo que lleva toda la vida y ni aún así. O sea, creo que al final todo el mundo tiene porque estoy, por ejemplo, en una frase que compartí hace poco en Instagram, que ahí lo que hago suele compartir reflexiones o bien de películas, pero también muchas de cineastas que leo en entrevistas y cosas así, me llaman la atención y creo que pueden ser interesantes, ¿no? Y Chloe Zhao, la que ha ganado este año el Oscar, a Mejor Dirección, la entrevistó hace unos meses, antes de los Oscars, Alfonso Cuarón, el director mexicano, y le preguntaba por una escena concreta en un momento dado determinado que decía, oye, qué seguridad, ¿no? A la hora de cómo tenías claro. Y Chloe Zhao le dijo, no. Yo, de hecho, la frase que yo compartí era, en el fondo estamos todos cagados. Y ella cuenta que ella llegó al estreno y no sabía si tenía película o no. Porque además la había montado ella también la monta. Ajá. Y claro, ella llegó allí diciendo, ¿qué hemos hecho? No lo sé. Y eso le pasa absolutamente a todo el mundo. O sea, No. el momento del estreno, de enseñarle la criatura, tú has podido tener a lo mejor lo que se llama, o lo que se llaman frontones, ¿no? Gente a lo mejor cercana, 2, 3 personas, 4, 5, Sí. a los que les pueda enseñar los premontajes y te vayan diciendo, oye, pues en esta parte si la quitas tampoco pasa nada o tal, y tú ya vayas afinando, pues, porque normalmente el primer montaje no suele ser. El primer montaje suele ser, Sí. largo, suele ser lento y hay que quitar cosas y hay que prescindir de cosas que a lo mejor te gustaban mucho en el rodaje, pero que tú tienes que pensar en ese conjunto, en la emoción que quieres conseguir, en todo eso. O sea, es todo un proceso que suele llevar mucho tiempo también, ¿no? Sí. Y dejarlo reposar y esa sensación es que yo la tengo incluso cuando hago un vídeo para YouTube. Yo es que le doy mucha vuelta a los vídeos de YouTube, que no, por lo menos el tipo de vídeos que yo hago, yo cada vez que subo un vídeo estoy nervioso, muy nervioso, porque no es lo mismo que la ficción, porque obviamente abarca muchas más cosas y cuando has hecho algo con la ficción es que son tantas cosas las que tienes que tener en cuenta, la interpretación, Ya. la fotografía, el montaje, el sonido, o sea, y todo eso suma, pero es lo que tú decías, ¿no? Cuando llegas a ese momento en el que por fin se unen todos los elementos y ves que funciona, esa es la sensación con la que uno se tiene que quedar, porque luego cuando tú lo echas a volar, ¿no? Es como, venga, ya está Claro. terminado, ahora que el mundo decida. Claro. No se trata de lo hecho mejor o peor, al que te tiene que gustar es a ti. A ti como creador, tú quedarte contento y decir, vale, esto es lo que yo quería hacer, es lo más parecido. Es probable que no se consiga hacer perfecto, porque siempre varía mucho de la idea que tenías en la cabeza a lo que acaba resultando, pero es importante que tú creas en lo que has hecho y luego ya el mundo decidirá, porque es que eso ya no está en tus manos. O sea, Y tú dirías que tener un canal de YouTube y crear
decenas, cientos de vídeos ayuda a todo lo que es el proceso de luego, por ejemplo, crear un cortometraje y, bueno, todo el tema de la producción, enseñárselo a gente, el estreno? Porque yo al final, claro, después de muchos años, sí que se vive un proceso muy, muy constante, ¿no? De primero la idea, luego lo escribes, luego la grabación, luego el montaje, toda la parte técnica, que es el sonido, que es la iluminación, luego exponerlo a la gente, lo que opinan de tu trabajo, las cosas que te enseña la gente, diciéndote comentarios, ¿no? Que muchas veces a lo mejor pueden ser negativos, pero en general suelen ser positivos. ¿Crees que todo eso realmente te da como un callo muy fuerte que a lo mejor la gente que ha ido más por la vía tradicional no tiene, porque igual ese proceso se ha hecho pues una décima parte, porque en YouTube es constantemente contenido, contenido, contenido? ¿Crees que eso ocurre? ¿O no es igual? Pues sí, a ver, sí te ayuda en el sentido de que tú al final hacer un canal de YouTube y subir contenidos a YouTube, sabes que es como una productora al final. Tú estás creando vídeos y tienes que, aunque sea mínimamente, pues conseguir las cosas y hombre, depende mucho del tipo de canal, ¿no? Pero Sí. en general sí, en general por lo menos vas a aprender unas cosas básicas de iluminación que te van a servir cuando te pongas a hacer algo y sobre todo también a la hora de que no te afecten tanto las críticas de los demás, porque es que verás que no te tienen que afectar, pero ni para bien ni para mal. O sea, o sea, ya hablo del que quiere ser director o directora, ¿no? Que tiene que creer en lo que hace, porque es que lo que digo, al final tú haces un trabajo, sea un corto, sea un largo, sea lo que sea, y el trabajo ya tiene vida propia. Y eso lo ves con el paso del tiempo. Normalmente tiene que pasar 1 año, 2 años, que lo has intentado distribuir, lo has intentado enviar a tales festivales o lo has presentado, en el caso de los largos, buscar distribución, todo eso, y tú eso lo vas viendo con el paso del tiempo. Y luego ya esa obra encuentra su sitio. Que alguien te diga, bueno, un crítico de tu película o alguien en YouTube que tú no vale para nada, ¿sabes? Que te critique negativamente, pues no te tiene que afectar. Que alguien... Yo, por ejemplo, mira, a mí por el tipo de canal que hago, me escribe mucha gente preguntándome o pasándome sus cortos para que los vea. Y a todos les digo, pues primero por una cuestión de tiempo, porque no doy para más, o sea que no me da la vida. Pero segundo es que no creo que sea relevante en mi opinión, porque yo lo que le voy a decir a esa persona es cómo lo hubiera hecho yo. Pero es que yo no soy esa persona. Esa persona tiene que saber lo que quería hacer y al final, cuando lo ha terminado, tiene que analizar, no al día siguiente, porque hay que dejar pasar un cierto tiempo y tú tienes que analizar qué es lo que quería contar yo con esto. ¿Lo he conseguido? ¿No lo he conseguido? ¿Qué lecciones he aprendido de este para el siguiente? ¿No? Y así vas aprendiendo y una lección y otra. Porque yo sí que he estado mi formación no ha sido autodidacta por completo, porque yo sí estudié en la universidad, primero la carrera, luego un máster. Y tanto en una como otra, y he hecho muchos talleres de guión. Yo llevo estudiando guión, ya dejé hace tiempo que no me hago ninguna formación de guión, pero yo he estudiado, lo que más he estudiado es guión, muchísimo guión. Y he tenido muchos profesores distintos. Y los que más me han gustado siempre no son los que me dicen, pues esto tiene que ser. No, son los que se ponen a favor de esa historia, te intentan ayudar a que esa historia funcione. Y eso en el caso del guión, pero en el caso de la dirección un poco igual. Yo tuve un profesor en la universidad en el último año que yo me hice un documental en Barcelona y yo me quedé muy contento con el documental que había hecho, pero me puso un aprobado raspadito. Y claro, yo dije, y además era una asignatura que todo el mundo hacía prácticas en empresa y yo fui el único que dije, no, yo por mi cuenta. Como allí en Barcelona, era en Barcelona y allí además te dejaban la cámara, podías sacarla 15 días que tú te los distribuías como quisieras a lo largo del año, ¿no? Y dije, pues yo voy a ir sacando la cámara y me voy a grabar planos de Barcelona y a hacer entrevistas. Y me hice un documental de andaluces en Barcelona, pero desde el punto de vista actual, de gente joven que había tenido que emigrar porque no tenía oportunidades en Andalucía, ¿no? Era como el 2.0 de la inmigración. Y eso, me puse un aprobado y luego, sin embargo, ese documental pues tuvo un buen recorrido en festivales. Lo seleccionaron en bastantes sitios. Gané dinero con el documental, ganó un par de premios 3 y dije, pues no está mal, ¿sabes? Y a mí, por eso yo siempre que he sido profesor, yo a todos mis alumnos, yo siempre valoro mucho, o sea, cuando daba clases presencial, porque lo podía valorar, porque había no solamente la imparto en la teoría, sino que además
estás con ellos en la práctica mientras hacen el rodaje y todo eso, ¿no? Ujú. Y yo le valoraba su actitud en el rodaje, cómo habían sido capaces de enfrentarse a los problemas que habían salido, cómo habían hecho la preproducción, pues el dossier, obviamente, el dossier de preproducción, pues si han hecho una historia o si han hecho un guión técnico, todo ese tipo de cosas sí las puedes valorar, pero sin meterte en la parte subjetiva de la historia ni de lo que quiere que contar, Ya. porque es que eso es Ujú. subjetivo completamente. Ya. Y que Pero, no viene bien ni que te digan que algo está mal o yo lo hubiera hecho así, pues yo creo que lo hubiera hecho, bueno, pero tú lo hubieras hecho así, yo lo he hecho así porque yo sé lo que quería contar, si no lo he conseguido, pues entonces que lo he hecho mal y ya lo sé. ya. Pero Oye, tampoco está bien que te digan que está bien, ya. porque puede parecer, hay veces también eso se lo he visto a gente de, pues no sé quién me dijo que estaba bien. Bueno, pues a esa persona le ha gustado, pero es que eso no quiere decir nada. Ese trabajo tiene vida propia, tú envíalo al mundo, súbelo a YouTube, envíalo a festivales, no sé, la distribución que quieras hacerle, y luego ya el tiempo dirá Ujú. si es muy bueno o simplemente, bueno, pues un trabajo que está bien, que a ti te ha servido para aprender, y con eso es con lo que te tienes que quedar. Y relacionado con esto, a mí me surge un tema que me ocurre a veces cuando veo ciertos trabajos o incluso algunas películas, y yo creo que también se lo escuché a Robert McKee, ¿no? El dios de los guiones, bueno, no, que es que el que ha escrito lo que se llama la Biblia, ¿no? Muchas veces, para quien no lo conozca, de los guiones. Y, hablaba de que realmente contar una historia no es contar tu vida, ¿no? Y te lo pregunto para ver si tú lo sientes así o crees que es diferente y qué te sueles encontrar, sobre todo cuando has dicho lo de recibir cortometrajes de otras personas en los festivales y eso. Y a mí sí que me da muchas veces la sensación, cuando he visto ciertos cortometrajes y demás de personas que realmente no estaban contando una historia teniendo en mente al espectador, sino que querían contar su vida, querían contar una cosa que les ha pasado, que tiene mucho impacto emocional para ellos, y lo quieren contar, y piensan que como para ellos tiene mucho peso emocional, para los demás también. Pero luego ya a mí me pasa que yo le digo a Carol, es que no me gusta esta peli porque me está contando su vida y, ¿sabes? No está queriendo contarme una historia, está queriendo contar su vida. Entonces no sé si esto tú lo ves así o es algo personal mío. No, es que hay películas que son así, hay directores que basan toda su filmografía en eso, ¿eh? O sea, Ya. y sí que lo hay, pero yo creo que está bien si se hace bien. Pues es que Ya. todo hay forma y forma. Pero que esto es muy habitual. O sea, hay mucha gente que claro, cuando le dices, pues yo he hecho cosas, pues te ha pillado todo el mundo. Pues yo tengo un guión que no sé, o tengo una historia maravillosa. Y digo, bueno, Ya. pues hazla. O sea, Ya. porque, claro, también mucha gente me escribe. Si es que, mira, esta mañana mismo me ha escrito un correo una chica que está estudiando en una escuela de cine para que le ayudara a hacer la tarea. Y digo, claro, digo, o sea, a ver, si tienes ya unos profesores y has pagado una matrícula y estás en una escuela, ¿por qué me preguntas a mí o sea, que te ayude con la tarea? O sea, es que y Ya. con esto un poco, yo creo que volviendo al tema del cine, que es que me he ido ahí un poco. Con lo de contar tu historia. Mira, es que yo ahora estoy viendo mucho cine surcoreano, ¿vale? Entonces, el Ujú. cine actual estoy viendo mucho surcoreano. Y hay un director, que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, hay un director que casi todas sus películas van de un director de cine. De un director de cine. Si no un director de cine directamente, está relacionado. Pero es siempre Ya. habla de lo mismo. Y aún así están interesantes porque Ujú. son películas que no tienen tampoco una puesta en escena muy complicada ni nada de eso, pero él hace unas estructuras temporales en la forma de narrarte la historia y de punto de vista brutales. O sea, Ya. y de hecho son interesantes por eso. Son interesantes porque te las ves y realmente en la forma de contarte la historia es muy interesante. Claro, eso yo creo que es la clave, ¿no? Porque hay algunas pelis que me da sensación de eso, de que es que no está contando, no me está teniendo en cuenta a la hora de contar la historia, simplemente ha contado las cosas según le pasaron, porque como que siente que fue muy potente y que tiene que contarlo tal cual ocurrió. Pero claro, es que eso no es contar una historia bien, ¿no? O sea, no es utilizar los lenguajes y las herramientas del cine, ¿no? Para contar, para llegar a las personas, sino que está queriendo sacar algo que tiene dentro ahí y ya está, ¿no? Sí, pero yo creo que si se hace bien, si alguien Si se hace es capaz bien. de utilizar su propio material, digamos, su propio bagaje, sus propias experiencias y convertirlo en una buena historia, pues Eso han es. salido casi las mejores historias, no todas, Ya.
porque no todas son así, pero muchas, o sea, la gran mayoría de las historias surgen de cosas personales. Ya. La gran mayoría. O sea, Parasite, por ejemplo, que he hablado mucho de ella, Sí. porque es que he estado 6 meses estudiándola a saco. Y me he empapado mucho de cómo se creó la historia. Y él, cuando recogió el Oscar, le dijo, parafraseó a Scorsese, porque Scorsese decía, lo más personal es lo más creativo. Y realmente el germen de la historia era una experiencia que había tenido él en su época universitaria. Y le vino ese recuerdo y a partir de ahí empezó a crear, ¿no? Y ya tuvo una fase de investigación y de documentación muy fuerte, ¿no? No la hizo directamente, pero sí que tuvo una fase de documentación. Pero, por ejemplo, una de las series más conocidas de los últimos años, que la conoce mucha gente, que es Shameless. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Shameless. Shameless. Hay una versión inglesa y una versión americana. Pues yo creo que no sé. No, la verdad que no me suena. Es muy conocida y esa serie, que la versión americana, bueno, es la que se ha hecho más conocida, obviamente, porque llega a más gente, pero la versión original, que es británica, está basada en la propia vida del guionista. Y es una historia que tú la ves y dices, ¿a qué guionista se le ocurriría esto? O sea, porque es una familia disfuncional. O sea, y él realmente lo que hizo fue, en un ejercicio de casi de sacar a sus demonios un poco, porque era lo que él había vivido en su infancia. Básicamente la premisa es que sus padres, o sea, en la serie, empieza la serie y la premisa es que es una familia numerosa, de un barrio humilde, en este caso de un barrio humilde pobre, en la inglesa creo que era en Manchester, si no me equivoco, y en la otra en Chicago. Pero bueno, la esencia es, está el padre que es un alcohólico, y los hijos, que hay una hermana mayor de 20 años así, y luego como 6 hermanos, y la madre se ha alargado. La madre se ha ido, y entonces pues entre los hermanos sacan adelante la familia pues para que los servicios sociales no lo separen. Y eso lo vivió él, pero es que la realidad era mucho más dura, porque se fue la madre, pero se fue el padre también. Y estuvieron viviendo los 6 hermanos, pues sobreviviendo ahí como pudieron, por muchos meses. Y luego la vida real del tío es mucho más dura, porque yo te juro que cuando vi esa serie, porque mi historia no es tan, pero va un poco por ahí. Yo me crié un poco, no tan bestia, pero yo veo esa serie y me veo muy reflejado en muchas cosas, ¿no? Y entonces, cuando la vi, dije, ¿de qué cabeza salió esto? Y me puse a investigar y es el guionista mejor pagado, o por lo menos lo era hasta hace unos años, el guionista mejor pagado de Inglaterra. O sea, antes de llegar a ser capaz de hacer esa serie y de hablar de algo tan personal, él llevaba tuvo 20 años trabajando de guionista antes de poder hacer eso. Ya ves. Claro, y realmente es eso, que transformó esa experiencia personal que es muy potente, pero la transformó para que pudiese ser contada, ¿no? Y que tuviera todos los ingredientes para ser una buena historia, ¿no? Y es claro, y es que ha creado una serie pues que no solamente funcionó allí, que en Inglaterra tuvo como 10 temporadas, 11 temporadas. Joder, ya ves. Y luego se hizo en Estados Unidos y tuvo más, de hecho todavía sigue. Llevan ya 10 temporadas, 11 temporadas. Ya ves. Jolín. Joder, qué potente. Que ha tenido mucho recorrido y tú fíjate, al final, pues contando algo que era un poco algo pues, como sus traumas infantiles, y lo convirtió en unos buenos personajes y una buena trama, ¿no? Cambiándolo, no exactamente igual, y obviamente luego los personajes ya tienen vida propia, ¿no? Claro. Jolín, pues bueno, ya llevamos cerca de 2 horas, o sea que se me ha pasado la verdad es que rápido, pero igual hay por aquí gente que quiere hacer preguntitas, así que bueno, si te parece, pues hacemos este punto y final para lo que es el podcast y ahora continuamos un poquito las preguntas. Así que bueno, solamente que agradecerte todo este tiempo y toda la energía porque ha sido súper interesante. Yo creo que para todos los que estén ahí investigando, buscando, que se quieren dedicar al cine, que sí, que no saben, que cómo está la cuestión ahora, pues yo creo que se ha arrojado bastante información muy, muy potente. Y bueno, ya sabéis que tenéis el canal de Paco, aprendercine.com. Tenéis ahí un montón de cosas súper interesantes sobre guión, dirección, tipos de planos, movimientos. Bueno, tienes ahí una cantidad de tutoriales brutales. Así que yo os lo recomiendo. También Instagram, o mejor que vayan a YouTube directamente. Bueno, intento ofrecer cosas distintas. Instagram empecé fuerte cuando empecé en el proyecto y poco a poco me he ido
no lo tengo dejado pero intento aportar otra cosa. Yo en Instagram, como te he dicho, es que ya hace unos meses que dije, si es que para qué estoy aquí haciendo scroll todo el rato. Y O sea, no, que me mejor gusta la inmediatez, a mí me gustan las cosas Sí, porque eso, que te las prepara un tiempo, y YouTube me gusta sí, porque al final se queda ahí, ¿no? Y por ejemplo los stories, que es todo como inmediato y como hay que estar, sí. y yo llego a un punto que me dio ansiedad con Instagram, porque es que cada vez que publicaba una story recibía 80 mensajes, entonces era como, Ya. digo, si hay una persona, que yo creo que en vuestro caso tenéis a una persona, ¿no? Sí, Carol lo gestiona, pero bueno, hasta donde se puede. O sea, hasta donde se puede se contesta y si no, pues bueno. Claro, y a mí me sabe mal dejar sin responder a nadie. Ya, Yo cogí y o sea, lo tengo cortado. No me pueden escribir por primero. Lo siento. ya. Mi salud mental va por primero. Entonces, si me quieren seguir en Instagram, bien, pero yo en Instagram lo que hago es compartir los contenidos que cuando subo un contenido nuevo en la web o en YouTube, y Ujú, comparto reflexiones. Ahí lo que hago ujú. es frases que se me hayan quedado de cosas que yo haya leído, y a lo mejor una pequeña reflexión y eso. Pero no, es otro tipo de contenido, claro. Pues nada, ahí entonces tenéis, en la descripción tenéis todos los enlaces y también en la web que tienes un montón de artículos súper en detalle, ¿no? Sí. Así que nada, que mil gracias, Paco. Y ahora no cortamos, es una pausa. Así que nada, bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.